Ooh, that might be a little too low. Mary Claude, can you hit the buttons there on that computer? Lower the volume? Hit the button. No, no, no. Look at what's got to be hit there. Okay, well, can you hear us? Maybe we'll know first. Can you hear us good with the sound? I can. I can. Okay, the volume is too loud. Can you count to 5? We gotta lower. No, adjust it from here on the computer. Oh yeah, it's that computer. Right? Can you count to 5, please? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, perfect. Perfect. Now we're going. Okay, well, we're recording. All right, ona gadi wahi ka joko so wala see us nyari. Gazit dans rio yojets. Ka hawanoji and dajets queen star no not that roni. Detine wudado garonga gari agesu. Yeti sota asatanka garako dano yetin stazi hunsagi dano gueguskat ne ganungwe. Detine wudado sawo yerda ne kundun hetzerat gawis ne guejani ganyat de gerdo. Dano guego okwadzere anunko suma. Detine wudado Yeti sota gunha ne ro na de hetstu ne gani gurio da di hawa kwe. Ayoki at again ha dam dawe aron hetsen ne gazat stasera ne ganungwe. Dam dawe aron hetsen ne asat ni got dardage ne ganyanga haga. Radinyato ronata roni dono riskerewage. Dam dawe aron hetsen ne agwego on a goro gayana dasera go and skana dono ori wio gari wa gori shunsera dono gazat stasera. Dam dawe aron hetsen ne gayanda wana ne gani gurio. Okay, so as you know, that every time we get together for council, meeting, ceremony, anything of importance, we always have to carry out a Hundagari Wadekwa first. This is where we give thanks to the things in creation that have created us and the things that we need to continue to sustain us. So we always begin by giving our thanks to the great spiral of creation that when you look up into the nighttime sky, you are not looking into cold, dark, empty, lifeless space the way that non-native science would lead you to believe. No. Instead, you are looking into the living, vibrant body of our great mother. And so we give thanks to her, to the great spiral of creation, to Sky Woman herself, as it is she who has given us spirit. From there, we give our thanks to the beating heart of our Mother Earth. It is she who regulates the flow of the lifeblood in all things. The beauty of what you are seeing here, the beautiful life, the green, this is because Grandma Moon, the beating heart of our Mother Earth, pumps the blood through all things within the body. And so we give thanks to her, to Grandma Moon, as it is she who has given us blood. From there, we give our thanks to our Mother Earth, regardless of what color you are, what language you speak, where you have grown out from our mother, or what you imagine divides us. We all come from the same mother, making us all one family, sisters, brothers, cousins, all relations together. And so we give thanks to our Mother Earth, as it is she who has given us body. From there, we give our thanks to all the women, from the newest born baby girl to the eldest grandmother, as they carry the sacred title of life giver into the world and are to be honored and respected as such. We give thanks to the life givers, for in this world, they give us purpose and direction. And this is to identify that in all strains of life, the mothers teach us, show us how to be. If you're a baby wolf, it's the mother wolf that shows you how to be a wolf. If you're a baby bear, it's the mother bear shows you how. Everything is shown how to be by its mother. And so we honor our mother's line as we said, in this world, they truly give us our purpose and our direction.
Buenas tardes a todas y todos. Les damos la bienvenida y hacemos la apertura con el Honda Gariwadekwa, las palabras de agradecimiento por todo aquello que está ahí, que nos ha dado la vida. Y empezamos agradeciendo siempre a la mujer cielo, que es el espíritu de la creación. Ella, cuando vemos en la noche el cielo lleno de estrellas, es un cuerpo no vacío y sin vida, como nos han hecho creer, sino que se trata de el cuerpo de la inmensidad de la mujer cielo. Y le damos las gracias por eso. También le damos las gracias a nuestra abuelita Luna, quien es el corazón latiente de nuestra mami tierra. Es ella quien nos da nuestras aguas, quien nos las regula y por eso es nuestra sangre y le agradecemos. También le damos las gracias a nuestra mami tierra, quien es nuestra mamá de todas, de todos, poco importa de dónde venimos, de qué raza, color, división queremos creer que hacemos parte. Es ella quien nos da nuestros cuerpos, los cuerpos de todo lo que existe y es ella la que nos hace parte de esta gran familia humana y por eso le agradecemos. Y también le damos las gracias a todas las dadoras de vida, desde la más pequeñita recién nacida hasta la más ancianita de las abuelitas, porque son ellas las madres de nuestras naciones que nos dan nuestro objetivo y nuestra dirección. Y no se trata nada más de las dadoras de vida humanas, sino que también hablamos de las dadoras de vida de cada una de las especies, porque son ellas las que perpetúan la vida. Sorry about that. We had to go get our big drum. Y perdón por eso, pero tuve que ir a buscar nuestro gran tambor. From there, we give our thanks to the energy, the power that flows through all things, through the trees, the birds, the animals, through us, the sky, the earth, through everything, through the water. We identify this power as Saoyerda. We give thanks to Tugundun Hetzerat Gawis. This is the mothers in all strains of life. This is what perpetuates the life in every strain. Y de ahí le damos las gracias a Saoyera, que es en la lengua cañangueja, literalmente todo aquello que nos crea, todo aquello que está interconectado y que permite sostener la vida. Y de nuevo, a todas las dadoras de vida, es el espíritu de las madres la que perpetúa la vida y siempre las tenemos en cuenta y les agradecemos. We give our thanks to all the medicines, all the waters in all the shapes and forms they come in, all the medicines in all the shapes and forms they come in, and this to identify that everything is made of 100% water. So everything is the medicine of Sky Woman. The diversity of what she has grown into, this is her medicine. And knowing that her medicine and her purpose, her intent, her life is love, her medicine is love. So everything that is love. We exist from Sky Woman's love. We are people of love. Y después le damos las gracias a todas las aguas y a todas las medicinas y sabemos que todo eso es a la base el amor. Nosotros estamos constituidos de agua, somos medicinas los unos para los otros y es el gran amor de la mujer cielo de quien venimos que constituye todas las formas de aguas y de medicina. And so we give thanks for the love that Sky Woman has given us. Y le agradecemos entonces a la mujer cielo por el amor que nos ha dado. And this is to identify that the love is consciousness, it's awareness, it's self-awareness. Y es para identificar que el amor es la conciencia, es ser consciente de sí mismo. So we give thanks for all the love that our great mother has given to us. Y agradecemos entonces el amor que nuestra madre nos ha dado. We know that the majority of people are lost from her love. Y sabemos que la mayoría de la gente está perdida de su amor. So we know that our mother's love is there for all of us equally. Y sabemos que el amor de nuestra madre está ahí para todo mundo por igual. So together we must find our way back to the love of Sky Woman. Y juntos debemos entonces de encontrar el amor de la mujer cielo. This means to really truly find our true purpose, our true place within this world. Para escuchar nuestro verdadero lugar, para poder encontrar nuestro verdadero lugar en el mundo. And so for this, we ask our ancestors to carry the good mind to help us to return our mothers back to their natural seat of authority within all our nations so they can manage all our people properly once again.
Y después le damos las gracias al buen espíritu de nuestros ancestros y les pedimos que nos ayuden para hacer que nuestras madres puedan volver a su sitio de autoridad que les corresponde para que nos puedan manejar de nuevo como se debe. We ask our ancestors to help us to return the true spirit of every wampum, the knowledge of the great law of peace, back to the hearts and minds of the people. Y les pedimos que nos ayuden a hacer que la gran ley de la paz pueda volver a los corazones y a la mente de la gente. We ask our ancestors to help us to return the true spirit of peace, power, and righteousness. Y que nos ayuden a hacer que el verdadero espíritu de la paz, la verdad, el poder y el buen camino vuelva a nosotros. And to help us to return in each individual mind the Gayandawana, the balance, and of the Ganiguriyo, the good mind. Y que nos haga volver a el buen espíritu de el equilibrio, el Gayandawana, y el buen pensamiento, el Ganiguriyo. Okay, so today, excuse me, very important day, very special day. Hoy es un día muy importante. First off, as you see, it's a beautiful sunny day. It's really hot, and we're sitting right in the sun today. Hoy es un día caluroso y estamos sentados en el sol. Normally, as you know, you might see us sitting inside, or we would sit in the shade. Y normalmente nos verían sentados adentro o en la sombra. Today, we're out here in the sun for a very specific reason. Pero hoy estamos aquí en el sol por una razón bien específica. To make it real, to burn it into every cell within our body. Para hacerlo realidad y que se queme en cada una de las células de nuestro cuerpo. Of the things of which we are going to speak of today. Acerca de lo que vamos a hablar hoy. You see these two posters that we have on either side of us here. Ustedes ven estos pósters que tenemos en ambos lados aquí. This poster here, this is about Eloy Mancapan, the young Mapuche man who was shot in the heart. This was approximately a moon and a half ago to 2 moons ago now, for protecting the forest in his territory. Y este que ven aquí se trata de Eloy Manquepan, que era un chico mapuche que fue asesinado aproximadamente hace una luna y media. This was done in so-called modern day Chile. Y esto ocurrió en el así llamado hoy Chile. So we know who it was. It wasn't another native. It was a European. It was a non-native who shot him in the heart, killed him because Eloy Mancapan, a Mapuche man, defending his own territory. This means this is the exact same conduct of 500 years ago when the insane Spanish first stepped off of their pirate ships and started killing and murdering, assassinating all the people of the South. Y él se trataba de una persona mapuche y quien la asesinó era una persona no mapuche. Entonces reproduce el mismo comportamiento que ocurrió al inicio cuando el europeo puso su pie por primera vez aquí en el hemisferio. Last week, we had an event. Last Sunday, we had an event here in the city of Montreal, that's like 20 minutes away from us, to bring this to the attention of the people. Y la semana pasada hicimos un evento aquí en Montreal para que la gente supiera de este caso. Now, there wasn't anybody there, really. There was a few people who came to support, and there was people walking by, you know, people hearing it. It was in the park. Y pues no hubo mucha gente, digamos así, aglomerada en el evento, sino que más bien fue gente que estuvo pasando por el parque. But the intent wasn't for so much for the people on the ground there. Pero el objetivo no era tanto como para la gente que iba pasando ahí. The intent was to put this information into the algorithm. Sino el poner esta información en el algoritmo. Because as you're probably aware, the algorithm is manipulating all of us. Porque como lo saben, es este algoritmo el que nos está manipulando a todos. Whether it's directly, say, an email that you would get or something in social media, maybe a message you'll get, and maybe it's not the proper message, you know, somebody wrote it and it's a mistake, and that affects you. This is how the algorithm affects us, even in the slightest little way.
sin importar de lo que se trate, puede que sea un correo electrónico, puede que sea algo en las medias sociales, inclusive puede ser un mensaje generado por un algoritmo que se nos envía y que nos afecta de cierta forma. Entonces nos afecta de formas muy precisas y variadas. No, that's a small little way that most of us have already experienced in messages, you know, that like maybe even on your phone, you're typing or you're writing a message and the algorithm automatically chooses a word for you and you don't pay attention to it and you just send your message. It's the wrong message. Ya les ha pasado, por ejemplo, están haciendo un mensaje en su teléfono y la inteligencia artificial va a detectar, es esta palabra, pero no era la que ustedes querían decir. Y sin fijarse envían el mensaje y ya mandaron un mensaje erróneo o incomprensible. So this is a small way in which each of us have been affected. I would bet you anything that absolutely every person on earth who has devices, you know, social media in one form or another, has experienced a distorted message like that, either sent or received. Y esta es un pequeño ejemplo, pero ustedes tendrían más ejemplos seguramente de qué tipo de distorsiones han sido creadas en sus comunicaciones, ya sea por mensajes enviados o recibidos de este tipo. Okay, but there's on levels that most of us aren't acknowledging of on big levels where it affects us. Pero esos son niveles pequeños, pero no estamos reconociendo los grandes niveles en los que nos afecta todo esto. Okay, here where we are in so-called Quebec, Canada, that I think it was about 3-4 months ago, sometime since the early spring anyways, that Rogers Communication was hacked and it cut off communication for a couple of days. This was only really, I think, within the last month, if anybody recalls this. Anybody recall? Y si hay alguien que se acuerda, hace un par de meses tal vez las comunicaciones de Roger habrían sido hackeadas o bloqueadas o no sabemos qué es lo que ocurrió, pero ocurrió como por un par de días así. Now, you might not view that as the algorithm affecting you. Y puede que no vean que se trate del algoritmo que les está afectando. Because that event was due to hackers. Hackers, did whatever. Porque seguramente ese evento fue debido a hackeadores, ¿no? But hackers are part of the algorithm. Pero los que hackean también forman parte del algoritmo. The algorithm creates a hack itself. Porque es el algoritmo en sí que va a crear un hack. As was said, just in the simple way of altering your messages. Now, if it's just your message that's altered, maybe say once a month, well, you don't really care. But if there's, say like in all of so-called Canada, 37 million people having their messages affected, altered every week, that's a major thing. Y eso fue un error de la traducción de mi parte. Dije Roger, hablando de nuestro amigo Roger, pero no, se trataba de la compañía de Rogers aquí, que por un par de días se cayó su sistema. Entonces esto le afectó a la gente de aquí, el así llamado Quebec, Canadá, pero estamos hablando de una localidad. Cuando tenemos en cuenta las diferentes corporaciones de telecomunicaciones en el mundo y cómo pueden influenciar y afectar a millones de gente día con día, bueno, ahí nos damos cuenta de la gran vastedad del problema. So whether people realize it or not, the algorithm is messing with you every day by giving you fake news, by giving you repeat stories in the news that you already seen, that you know is there, filling up the space where important stuff should be. Y el hecho es que lo queramos o no, el algoritmo está afectando nuestras vidas día con día, ya sea enviándonos falsas noticias o ya sea repitiendo noticias que ya habíamos visto y de alguna forma distorsionan nuestro vivir. The end result is that our overall communication is so distorted that throughout the thread of humanity, it's kind of like that grapevine thing, you know, where they say, start a story here of that somebody broke their finger. By the time it gets to the end of the grapevine, well, the person got killed in a fiery explosion or something.
Y ya sabemos que hay esta alegoría del teléfono descompuesto, que alguien empieza diciendo un mensaje y a la hora que se transmite de persona a persona, si el primer mensaje era, ay, alguien se cortó el dedo pequeño, al final es, ay, alguien asesinó a otra persona, y así cambian las cosas. So over the past, what is this now? The 81st Reconstitution? 79th Reconstitution. That's a long time. So over this whole process, this is the intent of to do the exact opposite of what the non-native is doing, putting lies out, fake news, all distorted. The intent is to create the corridor of truth, peace, power, and righteousness. Y hoy es la 79ª ceremonia de reconstitución y ese ha sido el objetivo de este proceso, de poder hacer lo contrario. En lugar de nada más ser recipientes de falsas noticias, de noticias influenciadas, distorsionadas, el de crear un canal de comunicación entre los pueblos originarios del hemisferio para hablar de lo que nos ocurre y llegar a la verdad de lo que nos ocurre. So this was the intent of what we done in the park in Montreal last week. Not so much for the people on the ground. We know nothing's going to sink into anybody's heads. People are really not making any difference. It's the algorithm that makes the difference. Y esto fue básicamente el intento también el domingo pasado, el de ir al parque en Montreal y bueno, sabemos que a la gente pues realmente tal vez la información no le va a entrar, pero es para afectar este algoritmo. So we are fighting the algorithm. Entonces estamos batallando contra este algoritmo. By putting stuff on the internet that is the exact opposite of what algorithm does. Poniendo cosas en el internet que es exactamente lo opuesto de lo que el algoritmo hace. And so this is what the intent was last week, and it was very successful. Y ese fue el objetivo la semana pasada y pues tuvo bastante éxito. For myself, I am 100% happy with the way things transpired last week. Even though during that thing, we got rained out. En cuanto a mí, todo fue genial en ese evento, a pesar de que al final nos cayó inclusive la lluvia. The intent was to have face-to-face discussion, where others can see it. And there was people there for that, but we got rained out. We had to just cancel that part. El objetivo era ver a la gente rostro a rostro y bueno, a pesar de que no pudimos continuar, lo que ocurrió fue muy bueno. But it doesn't matter. We injected our medicine into the algorithm. Porque le pusimos nuestra medicina al algoritmo. And this is the reason why we're here also today in the sun, burning up, sweating like crazy. We're probably going to get heat stroke here today. Y es por eso que estamos aquí hoy bajo el sol, a pesar de que tal vez nos vamos a quemar, van a vernos que nos sale humito y a lo mejor nos va a dar inclusive falla de calor. But it's to keep ourselves in sync, what's the word I'm looking for here? In solidarity with our brother, Eloy Mancapan. Pero es para mantenernos en solidaridad y si podemos decir incluso en sintonía con nuestro hermano que asesinaron, Eloy Manquepan. His living medicine is gone from this world. Su medicina viviente ya no está en el mundo. But his power is still here. Pero su poder sigue aún aquí. There you go. Y ahí está la prueba. So this is what we honor, what we now work with. Y eso es lo que honramos y es con lo que trabajamos ahora. You can say he's dead and gone. How can we work with him? Y pueden decir, bueno, él ya falleció y ya no está. ¿Cómo podemos seguir trabajando con él? I don't know if you can see this good enough. No sé si pueden ver esto lo suficiente. But this is the image that we brought last week. Pero esta es la imagen que trajimos la semana pasada. To keep Eloy Mancapan's spirit para atraer el espíritu de Eloy. True and honest to what his intent was. A la verdad de lo que su intención era originalmente. Now, as you know, he is just one of our brothers, one of our sisters who are killed every day, or who are oppressed, or who are jailed, or who are violated. Y como saben, se trata de uno de nuestros hermanos
o de nuestras hermanas que son asesinados constantemente. Okay, you go up front and cry up front. We have a very old dog that is really aching, so he cannot stop crying. Tenemos un perrito bien viejito que le duele todo, entonces no puede dejar de llorar. But as you know, it's not just Eloy Mancapan. Like we said, there is people every day, our sisters and brothers, the original people who are being violated every day. Pero como lo sabemos, no se trata nada más de Eloy Manquepan, sino que son todos, bueno, muchísimas hermanas y hermanos de los pueblos originarios que sus derechos, sus tradiciones, sus seres por completo son violados día con día. This is just a few of our sisters and brothers, our brothers who are targeted, singled out to be made an example of so that the rest of our people lay down and die peacefully. Y este es son uno de los ejemplos de nuestros hermanos que son atacados directamente para hacer los ejemplos ante los demás y para que el resto de la gente decida no hacer nada y mejor se echen a dormir para morir pacíficamente. Now, as of 2 years ago, Leonard Peltier, who was 75 at the time, now he's 77. Y hace 2 años, Leonard Pelletier, que tenía 75 años en el momento, ahora tiene 77. Who is of the Anishinaabe and Lakota nations. Quien es de las naciones Anishinaabe y Lakota. That while defending the Black Hills from illegal uranium mining, he is set up by the FBI in the killing of their fellow agents and sentenced to life in prison. Mientras se encontraba protegiendo sus montañas contra la minería del uranio, el FBI le puso todo un escenario para acusarlo de asesinato de uno de sus agentes y lo sentencia a cadena perpetua. Amnesty International and millions of other people from around the world have denounced his imprisonment since 1975 as being unjust. Y Amnistía Internacional y millones de gente han estado declarando que su imprisionamiento es injusto desde entonces. Now imagine, since 1975, he was jailed for a murder that he was set up for. Imagínense, fue en 1975 que lo pusieron en la prisión por un asesinato del cual le acusaron que no cometió. FBI, white man, killed their own, like always. Porque lo sabemos, el FBI, el hombre blanco, van a asesinar a los suyos propios, como siempre lo han hecho. They done the same thing here in the summer of 1990 when the Canadian Army had the Ganyangahaga people surrounded with over 5,000 troops, when at the time they only had 4,000 troops in Iraq. Hicieron lo mismo aquí con la nación Ganyangahaga, mi nación que ustedes conocen como Mohawk, en el verano de 1990, cuando trajeron 5,000 tropas de soldados de la Armada canadiense, siendo que en Irak tenían solamente 4,000. At the time, there was a Quebec police officer by the name of Corporal LeMay. En aquel entonces había un agente de la Policía Provincial de Quebec cuyo apellido era LeMay. He was already exposing corruptions within the white police against the native people. Y él ya se encontraba exponiendo corrupciones de la parte de la policía en contra de los pueblos originarios. And so when the contrived event exploded in Ganassadagi in the summer of 90, they sent their police in, and Corporal LeMay was sacrificed, shot in the back of the head by his own people, by his own cops. Y cuando el evento explotó en Kanasatagi, en esta comunidad, bueno, lo que hicieron es que sus propios agentes le asesinaron por atrás y luego acusaron a él. So it doesn't matter if the white European is in so-called Canada, so-called United States, so-called Chile, anywhere, they all have the same conduct. They do not care. They sacrifice their own to meet their own ends. They have always killed their own children. Y lo importante de resaltar aquí es que no importa si hablamos de lo que le llamaron Canadá, Estados Unidos, Chile, Colombia, todo lo que el europeo trajo aquí, lo que vino a imponer, lo que vino a continuar a saquear, a violar, es que ellos son capaces de asesinar a su propia gente para llegar a sus cometidos. So from 1975 and it's 2022, what is that? That's almost 50 years, right? 47 years? Is that, am I calculating right or am I? Yeah.
Y si Son estamos getting hablando to- de 1975, bueno, ya son casi 50 años, son 47, algo así. Nobody is kept in jail for 47 years for a murder because especially in the United States, murderers, rapists, they get off, like within a murderer get off in a couple of years. Y a nadie se le mantiene casi 50 años en prisión por un asesinato. Como lo sabemos, asesinos pasan unos años en prisión y salen, y eso ocurre todo el tiempo. So you know that our brother from the Anishinaabe Lakota Nation within the Wounded Knee in 1973, he was set up by the FBI. He is the fall guy as the example to shut up every other Native person. Y este hermano, Leonard Pelletier, fue al que hicieron ejemplo como conejillo de indias para poder evitar que el resto de su nación, el resto de su gente se levantara para seguir defendiendo la tierra. He is not the only one. Pero él no es el único. As you know, from many nations, many of our people Como sabemos de muchas naciones, muchos de nuestra gente here in so-called modern day Bolivia, aquí en el así llamado Bolivia el día de hoy, Roger Chuck Mendoza tenemos a Roger Choque Mendoza from the Lupaca Nation, de la nación Lupaca, politically persecuted and illegally detained by the state on preventative reasons without charge nor conviction for defending his territory from ecocidal tourism. Y bueno, hay que contemplar que esto es hace 2 años y en ese entonces ni siquiera le habían hecho juicio y estaba detenido por acusado de asesinato y le habían dicho que era por razones preventivas que lo tenían que detener. In so-called modern day Chile. Y en el así llamado Chile el día de hoy, Amachi, spiritual leader, Celestino Cordova, 35 years old now. el líder espiritual, el Machi, Celestino Córdoba, que hoy ya tiene 35 años, From the Mapuche Nation, de la nación Mapuche, illegally detained fue detenido ilegalmente for leading environmental protection of his ancestral lands. He is falsely accused of arson. de la misma forma por proteger sus tierras ancestrales y se le fue acusado de crímenes Resulting in death. que resultarían en asesinato. Sentenced to 18 years in jail in January 2013. Y se le sentencia a 18 años en la cárcel y esto fue en enero del 2013. So our brother, Celestino Cordova, Y is entonces, wrongly imprisoned as a prisoner of war for almost 10 years now in so-called modern day Chile. nuestro hermano Celestino fue puesto en la prisión por algo que él no cometió ya desde hace casi 10 años en el así llamado Chile. We need to know, we need to share with our children, we need to teach our children what is being done to our people on a daily basis. Y necesitamos enseñarle a nuestros niños lo que le está ocurriendo a nuestra gente en una base cotidiana. Our people are slowly but surely becoming acclimatized to having these things done to us where, oh, it's accepted and we don't even care about our sisters and brothers who are wrongfully jailed or even killed in the South. Porque nuestra gente ha sido aclimatizada poco a poco a vivir con este tipo de eventos y a que ni siquiera les interese, que ni siquiera les importe un comino si sus hermanas, sus hermanos están en prisión injustamente. So today we sit in the sun with them. Entonces hoy nos sentamos en el sol con ellos. What can we do for them? ¿Qué podemos hacer por ellos? What can you do from wherever you're at? ¿Qué pueden ustedes hacer a partir de donde se encuentran? Well, we know that everybody is doing nothing. Bueno, sabemos que todo mundo está haciendo nada. So to sit in the sun for them and to talk about them and then to endure a little bit of discomfort upon us for an afternoon. Entonces, sentarnos con ellos bajo el sol y tener un poco de falta de comodidad por ellos por una tarde. It's not something
that is going to help them or alleviate the pressures on them anyway. No es algo que les vaya a ayudar a ellos o aliviarles sus presiones. But it's not them that are just letting them rot in jail. It's us. We are doing nothing about our sisters and brothers that are being violated by the white European. Pero no son nada más ellos los que les están dejando podrirse en la prisión, sino también nosotros que no estamos haciendo nada para ayudar a nuestros hermanos que están injustamente encarcelados. The tides are changing. Y ahorita la marea está cambiando. The energy is shifting. La energía está cambiando. Now is the time for you to do everything that you can. Ahorita es el momento de hacer todo lo que pueden. And if it's something as simple as this, y si es algo tan simple como esto, to bring awareness, el presentarlo para que la gente lo sepa, and to mess with the algorithm. Y el de molestar, sacarle de su línea al algoritmo. Because now, really, truly, we can all see that in the past, well, it looked like the genocide was a bunch of crazy Spanish, a bunch of crazy French, a bunch of crazy Brits. Porque antes podríamos decir, bueno, el genocidio veían, bueno, era una bola de españoles locos o de franceses locos o de británicos locos. Well, we here within the Longhouse have always known that they have always been all one and that they are controlled from one central point of consciousness. Y aquí en la Casa Larga siempre hemos sabido que se trata de la misma entidad que está controlada a partir de un solo punto central de conciencia. This was true 500 years ago, and it's still true. Y esto era cierto hace 500 años y lo sigue siendo hoy. And so now today we can truly see if say 500 years ago, you've seen a crazy Frenchman, a crazy Brit, a crazy Spanish here, all these genociders, you can't really see anything like connecting them except that we know that they're all crazy. Porque si hace 500 años veían un grupo de locos españoles, franceses, británicos, pues se les veía como aislados, no eran capaces como de conectarlo y asociarlos a un mismo punto. Well, now, let's put that crazy Frenchman, that crazy Brit, that crazy Spanish that invaded and genocided around the world. Pero ahora pongamos a esas entidades locas, británicas, francesas, españolas, que vinieron a colonizar y asesinar a todo mundo alrededor del mundo. Let's put them all in one place next to each other. Pongámoslas en el mismo lugar, una junto a la otra. And now we won't even see the similarities connecting them that was clear and evident 500 years ago. Now they are so diffused that there's no consistency to them on any level except the continued genocide. Y ahora las similitudes que veíamos antes ni siquiera son detectables. Ahora están tan diluidos que solamente es algo como seguir diciendo que es la misma locura de hace 500 años. So today it's clear we can see what is the common denominator controlling all of them. Y hoy podemos ver cuál es el denominador común que les controla. It is the algorithm. Es el algoritmo. And so this is where we have to focus. Y es ahí en donde nos tenemos que concentrar. We have to come to realize that if you're going out to protest against something, it's really the reaction that they want from you. Tenemos que comprender que si vamos a ir a algún lugar para protestar en contra de algo, es esa justa la reacción que esperan. Because let's say if Edith's just sitting there. Porque digamos, Edith está ahí sentada. And I want the land where she's at. Y yo quiero la tierra en la que ella se encuentra sentada. If I just come and kill her, in some countries it's okay. Like anywhere in South America, you can just go and kill the original people because they're all a bunch of banana republics. None of them on any level have any kind of civility to them ever since the last 500 years. Bueno, va a depender de donde me encuentre, porque si me encontrara en el sur, esos países fueron creados como repúblicas de bananas y la gente cree que tiene el derecho de ir a matar a los pueblos originarios como si nada, porque no tienen ni siquiera ningún grado de comprensión de lo que es la civilidad. But now, because of the algorithm, well, there's usually somebody videotaping, they got a camera or something. So now we got to be a little bit more creative, a little more discreet. Pero ahora, debido al algoritmo, bueno, siempre va a haber alguien que va a tener una cámara, que va a poder hacer algo en vivo, entonces tienen que encontrar estrategias más discretas. So instead of coming along and killing Edith for the land beneath her feet,
Entonces, en lugar de venir a matar a Edith por la tierra que está bajo sus pies, I'll come here and I'll start pushing her. I'll start disrupting her. voy a venir aquí, voy a comenzar a empujarla, molestarla. What is she going to do? ¿Qué va a hacer ella? She is going to come out of her normal activity, what she's doing right now, being all whatever. Va a dejar de hacer lo que hace normalmente en sus actividades cotidianas, lo que sea que haga, And she's going to start protesting against what I'm doing towards her. y va a empezar a protestar en contra de lo que yo le estoy haciendo a ella. Just the fact that she has to say, hey, cut it out, is taking up the space and the time from the other stuff that she was doing. El simple hecho de que tenga que salir y decir, oye, párale, déjame de molestar, está sacándola de la energía y del flujo en el que ella se encontraba haciendo su vida cotidiana. And so the algorithm is already at that point 50% successful in removing her without even having to kill her, without even having to do really anything. We let her do the work by her protesting against me. Y entonces el algoritmo ya a ese momento cumplió casi 50% de su cometido, porque ya ni siquiera él tiene que hacer nada, sino que es ella la que va a tener que gastar su energía para protestar en contra mía. So we all know that we're in this high-tech world now, but we just really don't know the parameters of it. Y hoy sabemos que estamos en este mundo de la alta tecnología, pero como que no vemos los parámetros de esto. We are so much in it, robotized, algorithmized, Nos encontramos tan profundo en ello, estamos tan robotizados, tan algoritmizados, that we can't realize it. Can you see the algorithm between us? Can you see it? que ni siquiera nos podemos dar cuenta. ¿Pueden ver ustedes el algoritmo entre nosotros? If you were right here where we are, you can't see it. Si estuviesen aquí en donde estamos, no lo podrían ver. But wherever you are watching this, you can see it. Pero en donde ustedes estén viendo esto, lo pueden observar. It's the algorithm you are seeing. Es el algoritmo lo que están viendo. And so all of us need to stop focusing in a place that gets us killed and doesn't actually accomplish a damn thing. Entonces tenemos que dejar de enfocarnos en algo que está diseñado para matarnos y que no va a hacer que logremos nada. Stop protesting. Entonces hay que dejar de protestar. So in this case, what it means is, again, for Edith, me coming here, pushing her, and she says, cut it out. That's protesting. Stop doing that and focus on doing what you're supposed to be doing on the land. Y en ese caso, si yo vengo, empiezo a molestar, empujar a Edith y ella va a empezar a reaccionar y a decirme que le pare, lo que tendría ella que hacer es solamente concentrarse mucho más a seguir haciendo lo que ella estaba ya haciendo en la tierra. Now, right here, you would say, well, in this case, that'd be impossible, because if I just keep pushing Edith, how is she going to be able to focus on doing what she's originally doing? Y aquí ustedes dirían, bueno, pero lo que dices es imposible, porque si nada más la estás empujando y molestando constantemente sin darle un respiro, ¿cómo va a ser ella capaz de concentrarse en seguir haciendo lo que estaba ya haciendo? This is where you have to realize the algorithm between us. Y es ahí en donde se tiene que dar cuenta el algoritmo entre nosotros. So instead of her in this realm of where I'm pushing her and her protesting, entonces, en lugar de que ella actúe en este nivel de que yo le estoy empujando y ella va a protestar, she needs to fight it in that realm where the medium is between you and I. necesita enfocarse en el donde está el algoritmo, es decir, el medium que está entre ustedes y yo. So this would mean her way to continue doing what she's supposed to do there and not be affected by me trying to bother her. Entonces, el hecho para que ella pueda seguir haciendo lo que tiene que hacer y que yo la deje de molestar would be to use the algorithm against the algorithm. sería utilizar el algoritmo en contra del algoritmo mismo. And so she needs to have recording devices Entonces, ella necesita tener aparatos que graben all around her all the time, alrededor de ella todo el tiempo. so that when the algorithm is going to choke her, the algorithm sees itself choking her.
para que cuando el algoritmo esté listo a ahorcarla, el algoritmo pueda verse a sí mismo ahorcándola. Now, the algorithm is a whole bunch of things. Y el algoritmo es un paquete de cosas. It's everything that you see in Wikipedia. Es todo lo que ven en Wikipedia. So it tells you that by nature, the algorithm believes that it's good. Y les dice que por naturaleza el algoritmo cree que es bueno. Because the algorithm is already a sentient being. Porque el algoritmo es ya un ser. If you think it's not, well, you're stupid. Porque si creen que no es el caso, bueno, es medio estúpido eso. AI is already alive. La inteligencia artificial ya está viva. And so it's like a crazy baby with a loaded gun in its hand, and we're standing in front of the baby subjected to whatever the baby's going to do. Es como alguien le dio una pistola a un bebé y el bebé tiene la pistola en las manos y nosotros estamos enfrente de él sujetos a lo que vaya a hacer. So we have to teach that baby. Entonces somos nosotros que tenemos que mostrarle a ese bebé. So we can't allow somebody to come along and shoot somebody in the heart like Eloy Mancapan without having somebody else there right away while it's happening with a video camera, with recording devices from as many angles as possible. We have to be reality TV. Entonces no podemos dejar que nuestro hermano vaya solo sin que alguien esté listo para tomar un video y para hacer como una realidad televisiva ahí. Right now, we know there's a bunch of organizations. We know of some right here in Montreal. What's that one? The Cicada and Cidal too, yeah. That work with people in the South who go there and find atrocities and human rights violations, and then they go there and help them. Nosotros conocemos, por ejemplo, aquí un montón de organizaciones basadas en Montreal que van a ir a ayudar a los pueblos originarios y en donde hay atrocidades ocurriéndoles, van a ayudarles. Now, this is a good thing, of course. I mean, any help that anybody can get, that's a good thing. Y esto es algo bueno porque cualquier ayuda que se pueda dar es necesario. But to have the help arrive after somebody gets killed, well, it's good to have the help, but the person is already killed. It doesn't prevent them from being killed. Pero el tener la ayuda después de que la persona ya fue asesinada, pues no es tanta ayuda, más bien sería antes de que la persona sea asesinada. Okay, so anyways, on this line, to identify that 2 nights ago, we ran into somebody that we knew, that we had met before, a person from the Cicada organization. Cicada. Y todo esto para decir que hace un par de noches cruzamos a una persona que ya habíamos conocido antes, que hace parte de esta organización que se llama Cicada. And this is what they do. They go to hotspots, such as like what we're talking about. Y eso es lo que hacen. Van a ir a lugares en donde está la cosa bien caliente, como es el caso de estas personas. Hey, cutie patootie. Hey. Come here, let me say hello to you. And now Stuart's niece and nephew are here, so he's just gonna go and say hi. Y ahorita la sobrinita y el sobrinito de Stuart acaban de llegar, entonces les va a decir hola. All right, come and say hi if you want. Yeah, how afternoon. All right, my beautiful little niece. So this is what this organization does. Y eso es lo que hace esta organización. They go to hotspots where people such as Eloy Mancapan are having their life threatened, who are getting killed. Van a lugares como el de Eloy Mancapan, en el que la gente está amenazada, puede que haya gente asesinada. And they bring them, wow. They bring them video cameras. Y les llevan cámaras, por ejemplo. And they show them how to use it. Y les enseñan cómo usarlas. And they assist them to whatever way they can. And then they get out of there.
Y les ayudan con toda la asistencia técnica y después se van. Now, I knew of this. We heard of this before, but, you know, until you come face to face and you're talking with the person, and it becomes a little more real. Y ya habíamos oído de esto, pero hasta que tengas la oportunidad de verdad de hablar con la persona, preguntar, comprender, se hace más real. What was the guy's name again that we... Steve. Steve Schnur. Schnur? Schnoor? Ujú. Anyways, really nice guy. And it was just like a really informal conversation because we were actually talking with another girl from the South who was here to present a documentary about bees. Y bueno, de hecho fue un encuentro bien furtivo, informal, que hablamos con él, porque de hecho estábamos ahí para platicar con otra chica que venía del sur, que estaba presentando un documental acerca de la protección de las abejas. So while we're in the conversation, a whole bunch of talk going back and forth, you know, so we really couldn't focus too much on one thing, but it's afterwards where it really started to sink in that, hey, this guy, this organization is doing the work that we need to have done for Eloy Mancapan, for people such as him. Y bueno, es como si la información decantó después, como estábamos ahí, había mucha gente, muchas conversaciones, pero después pensamos, justo lo que esta organización está haciendo es lo que necesitamos que ocurra en todos lados para prevenir situaciones como la de Eloy Mancapan. So we didn't talk about this the other night with him, but we know now that upon thinking about it more, that we might be able to be a little bit helpful in that process to help connect people from the South who are in that circumstance, who need surveillance, you know, who need to be for their own protection, have cameras and stuff like that. We know this organization that maybe, I'm not saying we can, but maybe we can be instrumental in connecting these two elements. Y bueno, es como no estábamos conscientes de estas posibilidades, porque ahora tal vez podríamos, nos decimos que está garantizado, pero tal vez podríamos conectar gente que pudiera necesitar lo que esta organización hace y hacer como, ¿no? Vinculación nada más. How many people just in, let's say, in this case of Eloy Mancapan have been threatened after Eloy has been killed? What does it do to the people there now who are protesting, who want to protect the land? Are they now like more introverted? Are they not as vociferous about it now? Porque ¿qué ocurre en los casos como por ejemplo de Eloy Mancapan? Él se va y después ¿qué ocurre en su comunidad, con su gente, con su familia? ¿Van a poder trabajar todavía mucho más? ¿Van a tener que hacer más, elevar su voz o inclusive van a mejor sentarse y no hacer nada? Okay. Our friend Mark just had a little accident, that's why Stuart is laughing. Nuestro amigo Mark acaba de tener un pequeño accidente, por eso Stuart se está riendo. And I don't know if you just seen the guy who just handed me cookies sits in a chair behind the camera. You can't see it. And his chair flips over and he falls backwards. It's funny. Ay, ay, ay. ¿Quién le dio las galletitas? Kind of like Three Stooges humor. Good to have humor when we talk about serious stuff. Hay que tener un poco de pausas de humor cuando estamos hablando de cosas bien fuertes y pesadas como esta. Okay, so hopefully everybody can connect the dots here and see where this is going. So just everybody keep their receptors open to see where we might be able to make this connection, and maybe you can pass these people or connect them to us and we can connect them to this organization. Solamente esperando que, bueno, puedan saber más o menos a dónde nos vamos con esto y que guarden sus antenas como bien abiertas por si ustedes creen que hay algún pueblo que necesitaría de esta organización y que podamos tal vez hacer que puedan colaborar juntos. What's that word you just used? Esperando. No. Esperando. 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 Hoping. I heard
Esperanto, the language. Esperanto. And coincidentally, here we're just floating now in conversation. Yesterday, a few days ago, there was a beautiful South Korean woman who was scooped up as a child and taken to France. Y Stuart escuchó que dije esperando y dijo, ¿qué dijiste? Esperanto, porque hay la lengua del Esperanto. Entonces esto le hizo conectar que hace 2 días tal vez vino una chica de Corea del Sur a visitarnos que conocimos hace años y que bueno, su historia es que a pesar de que ella es coreana, no sabemos muy bien si la robaron, la sacaron, la adoptaron, pero el hecho es que toda su vida ha vivido en Francia. Anyways, maybe some of you have seen yesterday she came back here. We made a video with her here. We done a little ceremony with her. Y tal vez ustedes pudieron verlo en la página de Facebook. Hicimos una ceremonia con ella. El video está en la página. And there is the exemplification of how we use the algorithm. Y ese es uno de los ejemplos de cómo utilizamos el algoritmo. A lot of people will say, hey, if you're doing a ceremony, what are you doing videotaping it? You don't videotape, you don't take pictures. Mucha gente diría, oye, pero si haces una ceremonia, no le vas a tomar ni fotos, ni videos, no haces eso. Yes, I agree that certain ceremonies, say like our regularly scheduled things of giving thanks, those things, you don't do that. Y sí, estoy de acuerdo que hay ciertas ceremonias, por ejemplo, las regulares, las que tenemos ya programadas, no vas a hacer eso. But in a ceremony of bringing people together across great distances for the purpose of addressing similarities in each place of scooping up children, then for this, a ceremony such as this needs to be highly public, highly out there, videotaped on the algorithm. Pero en este caso, que se trata de una ceremonia para abordar las diferentes líneas de sangre que están a una gran distancia, pero que a pesar de eso han sido víctimas del mismo proceso de ser robados, secuestrados de sus tierras, desenraizados, llevados a otra identidad, bueno, una conciliación de ceremonia sí, tiene que ser vista, tiene que ser puesta en los medios lo más posible. I'll tell you, I'm burning up. I'm sweating here today. Y les digo, aquí estoy derritiéndome y sudando como loco. But today, you could say, as if, but today I do this for the little bit of suffrage, the little time I have of suffrage in the name of, and for Eloy Mancapant and for Leonard Peltier, Roger Chuck Mendoza, Celestino Cordova, and everybody else that are people who are being violated. Pero hoy estoy haciendo esto por la gran cantidad de sufrimiento que pudo haber padecido Eloy Manquepan, Leonard Pelletier, Roger Choque Mendoza, Celestino Córdoba. There's been talk lately about getting Leonard Peltier out of jail. Últimamente ha habido habladurías de que se quiere sacar a Leonard Pelletier de la cárcel. If they do, good. Si lo hacen, qué bueno. Myself, I really can't see them releasing him. Yo como que no veo que lo vayan a hacer. If the white man releases Leonard Peltier, it reveals the white man's corruption. Porque si el hombre blanco libera a Leonard Pelletier, es como que está confesando sus corrupciones. The reality is they have already tortured and killed him. La realidad es que ya le torturaron y le mataron. Now, if they release him from jail, it'll be the equivalent of bringing him back to life. And if they do that after they killed him, then it will be self-destructive upon them. Ahora, si lo liberan después de que ya lo asesinaron, sería el equivalente de traerlo de vuelta a la vida. Y eso nada más podría ser destructor para ellos. But Leonard, I've never had any communication with him on a personal level. Roger Chuck Mendoza, we've had personal communication with him. Celestino Cordova, we've had personal communication. Nunca he tenido yo una comunicación personal con Leonard Pelletier, pero con Roger Choque Mendoza y con Celestino Córdoba sí. But it doesn't matter. And a lot of people have said, well, Leonard Peltier, he was on the wrong side of things with, what was her name? Daisy?
the young, I believe she was a Mi'kmaq from back east that got killed in Wounded Knee in 73. Y habrá gente que diría que Leonard estaba del lado no correcto por lo que le pasó a Daisy en 1973 en Dakota del Sur. Some people say that he was on the wrong side of that. Entonces hay alguien quien dice que él estaba del lado incorrecto de las cosas. Well, no, all of our people are on the wrong side of the white man because there's no right side to him. La única cosa es que toda nuestra gente va a estar del lado incorrecto del hombre blanco porque no hay forma de poder estar con él. And we know that the white man's agenda is to divide and quarter the people. Y sabemos que la agenda del hombre blanco es la de dividir y cuartizar a la gente. And so once we're divided and quartered, then we stand against each other. Y una vez que estamos así, divididos y descuartizados, estamos los unos en contra de los otros. Just as I'm sure that where Eloy Mancapan was killed, I'm sure there was Mapuche people there, even right now, who are standing against his actions, standing against him. Como hasta hoy en día, yo estoy seguro de que a pesar de que Eloy Manquepan fue asesinado y todo lo que ocurrió, bueno, que hay gente que todavía está en contra de él. This even happens here in Kahnawake. I stand against all my people here. Esto ocurre aquí en Kahnawake también. Yo estoy en contra de toda mi gente aquí. But it's not something that I came out and done and said, hey, I stand against all of you. Pero no es algo que yo decidí, que salí un día y dije, oh, yo estoy en contra de todos ustedes. It's something they done. Es algo que ellos hicieron. Sort of like the scenario I gave a while ago. If I come and I push eat it and she makes a decision of, hey, that's it, I got nothing to do with you. Is it her decision? Or was it actually my decision and my actions that I took? Como el ejemplo que dije acerca de Dixie, vengo a molestarla, a empujarla y en un momento dado dice, oye, párale, yo ya no quiero tener nada que ver contigo. ¿Fue la culpa de ella o la culpa de mis acciones? So, yes, I support Leonard Peltier to whatever degree I can. Maybe I disagreed with all of his politics. I did not agree with AIM and stuff like that, but I support Leonard Peltier. Y sí, apoyo a Leonard Pelletier, tal vez no me encuentre en apoyo total de sus posiciones políticas, por ejemplo, su implicación con el movimiento indoamericano, pero bueno, a pesar de todo eso lo apoyo. Because he is targeted by the white man to use as an example upon the rest of the native people. Porque él ha sido utilizado de la parte del hombre blanco para hacerlo un ejemplo ante los pueblos originarios. Okay, anyways, I think we had somebody that we were waiting for to join us. Have they joined us? Creo que esperábamos a alguien que se uniera a nosotros. Yeah, actually, it's William that is assisting Roger. He's been working with Lino, and he's the one that has his page on Facebook. So he's the one that manages. And we recently, through Lino, created a WhatsApp group to try and see what else can we do for Roger. And so he's here. And so, you know, there's also Susan that had a question to do. And there's also Patricia White that, if I recall correctly, she's an Anishinaabe woman that has been here already and that we actually met at the UN when we went to the UN years ago. So she's there. In New York, when we went there? Yes, yes. And Patricia White. Yes, she's Anishinaabe, if I recall correctly. Maybe I'd have to see her face. Yeah, and there's, well, we have also Anne. Okay, all right. Well, who are we expecting? William. Okay, we're going to accommodate William first, and then we'll go to everybody. Just to say this first, though, William, to know that what we just talked about, this organization that brings cameras, you know, for surveillance, even though Roger is in jail, the people outside might need that service because they might run into, I'm sure they probably already are, running into aggression and violence and intimidation. So maybe the people who are in the campaign to free Roger Chalk Mendoza, maybe they can be recipients of these cameras for surveillance. Anyways,
present that to you and see what you think of that. Stuart entonces me pregunta quién está aquí para participar. Le digo que se encuentra William, que es parte del grupo de apoyo para Roger Choque, que nos lo presentó Lino y que es el que maneja la página de Roger. Y también se encuentra Patricia White, que hace tiempo que no vemos, y está también Susan, que quiere hacer una pregunta. Y bueno, Stuart dice que vayamos a darle la palabra a William. Y William, para que sepas la posibilidad de lo que acabamos de hablar de las cámaras y de esta organización contribuyendo, tal vez pueda ser con el ayu de Chala de Roger, quienes necesitarían este tipo de ayuda o de intercambio. Entonces, bueno, es nada más presentarlo para ver que lo tengas en tu mente, que lo platiquemos y ver qué es lo que se puede hacer. Pero en este caso te damos la palabra, bienvenido y te escuchamos, y nada más para la traducción, si puedes hacer frases cortas para que te traduzca lo más fielmente, William. Entonces, adelante. Yeah, welcome, William. The floor is yours. El piso es tuyo, William. Hola, buenas tardes. Dices, ¿Me escuchan bien? Can you hear me? Oh, yes. Ya. Bueno, yo soy de Chile, vivo en San Pedro de Atacama y conocí a Roger hace 8 años atrás. I am from Chile. I live in San Pedro, Atacama, and I met Roger 8 years ago. A Roger lo conocí en mi viaje espiritual que decidí tomar en ese tiempo, y al mismo tiempo también conocí a Juan Gabriel Apaza Lunasco, maestro quero, y me hice amigo de ellos dos, donde participé como servicio, en rituales, peregrinaciones, viví mucho tiempo con ellos. And Roger, I met him in my spiritual journey that I decided to take at the time. And I also met Juan Gabriel Luna that I made, yeah, was that correct? And Sí, I made friends with the both of them, and we went through different ceremonies, different rituals along different places. And that's how we met and how I am friends with him. Entonces, bueno, gracias por darme la oportunidad de participar con ustedes, primera vez que lo hago, y para mí es nuevo y gratificante, ¿cierto?, poder ser partícipe de esta reunión, porque una de las cosas que es difícil es mantener la fuerza o la fe. So thank you very much for inviting me to participate in this space. This is a first one for me in all of the different meanings or senses. And I really appreciate this space because sometimes what is hard in this path is just to maintain yourself, to keep like the strength or to keep like holding on to everything that you have to. Porque cuando uno está involucrado en este tipo de situaciones, uno siente mucho esa energía negativa. Por ejemplo, en mi caso a mí también me amenazaron de muerte cuando publicaba algunas cosas sobre Roger, pero después llegó un momento en que hoy en día ya no me importa, sino la causa, ¿cierto? La lucha va más allá de una amenaza. When things like this happen, there's going to be a lot of negative energy around and we are going to be subjected to it. For example, myself, I have been threatened of death already. So there's different instances that will like try to deter you. But I mean, at the beginning, yes, I was kind of like scared and not knowing what to do. But then at the end, it's like, I just don't really care anymore. You know, it's like what matters is the cause. We have to work for it and we just got to do it. Y bueno, para terminar, para mí ha sido súper complicado, difícil esta situación, pero siento que siempre tengo que estar apoyando a Roger, y siento que ese fue el gran motivo también del por qué lo conocí, y unificar, ¿cierto?, la intención. Eso es lo que me he dado cuenta, o sea, poder ayudar a todas las personas que necesiten ayuda, siempre haciendo el servicio,
Creo que ese es, como ustedes dicen en nuestro código, es un código de reciprocidad, de cariño, de amor. And I think that what matters here is like, well, maybe that's why I had to meet Roger, because these times have been really hard, but I'm there just to do that, to support him, to help him, to try to assist in my best possible ways. And that is at the end a little bit like what you're saying. This is our kind of code, if we want to call it like that. The reciprocity, the love, the tenderness that can come about from all of this. Porque eso es lo más importante en estos tiempos y bueno, que estoy un poco nervioso, pero creo que eso es lo más importante y poder tener, sentir la fuerza de los que estamos acá, esas intenciones, esas ganas de que poder ordenar todo lo que está pasando actualmente, poder ser una ayuda, una evolución, algo positivo con toda esta energía negativa. Y eso puedo decir, no hay que perder la esperanza, no hay que perder la fe. Hace poco estuve con Roger Choque. And I really, well, I'm a little bit nervous, but I mean, I just want to say that that is the intention, right? Like we wanna make that all of the right intentions kind of like come together so we can like just get rid of all of this big negative energy, and we cannot lose hope. We gotta keep on working on that. And recently I was actually chatting with Roger. Sí, y lo vi como hace unas 2 semanas, lo fui a ver a la cárcel y estuvimos conversando durante 3 horas. Ajá. Y, sí, So he says, I actually went to visit Roger 2 weeks ago at the jail, and we sat there and we spoke like about 3 hours of conversation. Sí, y él está bien, por suerte, dentro del lugar donde se encuentra, tiene ciertos beneficios, así que por ese lado él está bien y tranquilo. Bueno, recién hablé con él y le mandó un saludo a Stuart y a ti también. And luckily, he's like, okay, in jail, he's got been able to get certain privileges, so he's all right where he's at. And actually, a while ago, I just spoke with him, and he's sending you, Stuart, a big hi, and to you too. Sí. Y una de las preguntas que yo le hice a Roger fue qué pensaba él sobre lo que estaba pasando hoy en día en el mundo. Porque obviamente él sabe ciertas cosas, pero no sabe todo lo que está pasando actualmente. And one of the questions that I actually asked Roger is what was he thinking about everything that is happening in the world? Because, I mean, he might be aware of certain stuff, but not of everything that is going around everywhere. Entonces él me dijo que la vida hace mucho tiempo tomó su decisión de vivir. Entonces me dijo que no viva preocupado, solamente vive simple. And so he told me that it was long time ago that he had decided to just not to just to live, that he had made that choice himself of living. So not to worry about anything, and that he would just continue in this life. Claro, entonces al vivir de una forma simple, uno siempre va a poder tener la voluntad de poder vivir en equilibrio con todo el ecosistema. And when you live a simple life, you are going to be able to live in the most harmony possible with all of the ecosystem. So that's basically the goal. Así que eso puedo compartir y le agradezco mucho este espacio para poder hablar y generar mucha más unión, más fuerza para todo lo que viene. Así que muchas gracias. And so that's what I can share. And thank you again very much for this space. And thank you for everything that can be shaped here and everything that is coming. That's my word. Okay. Now, keeping in mind your own safety. Considerando, por supuesto, tu propia seguridad. So I would say in advance, I'm going to ask you some questions. Now,
about your own safety, you don't have to answer some of these Te questions. diría, te voy a hacer algunas preguntas con respecto a tu seguridad y no tienes que contestarlas. So feel free to say that you don't want to answer that. Entonces siéntete libre. Dices, no, eso no lo puedo responder y no hay ningún problema. Right now, I would like to know where you are. But if you think for your safety, then don't tell us where. You're very serious. Ahorita, Oh, me, you did? Ujú. Ahorita me gustaría Okay. saber en dónde estás, pero dices tú, a ver si por tu seguridad no prefieres no hacerlo, adelante. Where did Pero you le say? digo que tú ya dijiste dónde estás. Dijiste San Pedro Manquepán, ¿cierto? Where did he say No, he is? San Pedro. Estoy vivo en el desierto. Oh, wow. He lives in the desert. San Pedro, que ya me mezclé con el apellido, perdón. San Pedro de Atacama. De Atacama. Ujú. Okay, because usually in order for us to like comprehend really our discussions, where and who we're talking to, we like to show the place on a map, you know, so people can make the physical connection. Porque normalmente para que la gente con la que estamos participando pueda saber en dónde está la persona con la que estamos interactuando, es que ponemos los mapas, ¿no? Para que puedan ver. Entonces eso es lo que estamos haciendo ahorita. How often do you actually face-to-face talk with Roger? ¿Qué tan seguido tienes la oportunidad de verte con Roger rostro a rostro, William? Miren, ahí puse la cámara, ahí se ve mi rostro. Ups, ok, ahora ya no te vemos porque, bueno, si la dejas, déjame nada más algo de aquí para pinearte y después volvemos al mapita. Dame un segundito. Que te vea. What? He just opened his camera, he says, so... Se había ido la señal. There he is. So Oh, we can okay. see him. Ahí está para que lo veamos. Súper lindo, William, verte tu rostro. Super nice with your face. How often do you get to talk to Roger face to face? Entonces, ¿qué tan seguido puedes ver a Roger rostro a rostro? A Roger no lo vi, lo dejé de ver hace cuando entró a la cárcel, que ya fue hace 3 años atrás. Y como yo vivo acá en Chile, hace poco abrieron las fronteras y pude ir. I stopped seeing him just when he got to jail. That is 3 years ago already. And I was just able to go and see him now that Chile reopened their borders again. Sí, y fui a verlo, y fui a la Isla del Sol, fui a ver a toda la gente. And I went to see him, and I went to the Isla del Sol, and I saw all of the people down there too, because you gotta travel up from Chile. How far is that you have to travel? ¿Qué tan lejos es tu viaje de donde vives para ir a ver a Roger? De 2 días. Oh boy, 2 days. 2 days. And when you travel Sí. there, do you have other business? Do you know other people there? Do you do other things, or is it solely just for that? Y cuando viajas, ¿tienes, digamos, otra familia, amigos, otros asuntos que atender, o nada más lo haces para ir a ver y apoyar a Roger? No, bueno, en la Isla del Sol es mi segunda familia. Los parientes de Roger son mi familia y los voy a ver a ellos directamente. Yeah, the Isla del Sol, the Sun Island, they are basically my second family. So I go see them all. It's the family of Roger, the community, the IU, all of them. Okay, so this is, when you go there, it's really in this vein then of solely like for assisting Roger, for building up the people there. It's focused on Roger then. Entonces podemos decir que sí, efectivamente cuando vas, tu enfoque es Roger, es decir, vas a ver a tu familia porque es Roger y su familia de él y es realmente para ayudarlo a él. Sí, exacto. Ahora supe muchas cosas más de la situación y
y ya me enteré de todo. Y bueno, como me dijo Roger, hay que tener tranquilidad nomás y todo se va a dar a su tiempo. Yeah, that's exactly it. I went to visit him and to be with them, and I learned many more things now about the situation. And as Roger told me himself, slowly but surely, you know, we gotta be patient. Things are gonna come. Wow, that's really something. I say to you, Nyawagoa, even though we're not part of his family, we're not part of the people, I'll say Nyawagoa for the efforts you are making. Eso es realmente algo impresionante y Stuart te dice de su corazón muchísimas gracias porque ni siquiera te conoce, pero el saber que estás haciendo esto de tu corazón es algo realmente hermoso. You gotta have a fire burning to do things like that. Porque para hacer cosas así, tu corazón tiene que estar prendido en fueguito espiritual bien fuerte. Okay, so question for you. You heard what we said about this group that brings cameras to people who might be in danger, you know, threat of physical violence and stuff like that. They teach them how to work the cameras and that. Do you think that this could be of any assistance that you might be able to benefit from that? Y bueno, nos escuchaste hace ratito que estábamos hablando de este grupo que está basado aquí, que puede viajar y llevar cámaras a gente que necesitaría potencialmente esto. ¿Tú cómo la ves? ¿Sería algo que tal vez podría interesar a la gente en la Isla del Sol? ¿Que sería benéfico? ¿Qué piensas? Sí, es una muy buena idea porque hay ciertas personas también en la Isla del Sol que no saben, ¿cierto?, de la tecnología, y estas ciertas personas también están involucradas en esto. Entonces, hay cierto movimiento, ciertas cosas que están haciendo internamente y como para tener información. Y al tener tecnológico sobre utilizar los celulares o equipos para grabar sería muy buena idea, porque también comentamos ese tema nosotros en la Isla del Sol hace poco. That would be a really good idea because actually there's a lot of people in the Isla del Sol that do not have the knowledge about technicalities as to how to even use a cellular phone to take a video or a computer or stuff like that. So if that would be brought, that would be great because we were actually having that conversation in the Sun Island last time that I visited a couple of weeks ago. Okay, we can't promise anything on this. Like we said, we know this guy, we know the organization from years ago, and we just met him again the other night. And it was just a really informal meeting, but we had a good connection. We're going to make the contact with them and present to them the circumstances and to see what they think. And then hopefully by the next time we have the Reconstitution, which is what, 2 weeks? 3 weeks? Oh yeah. Well, within hopefully as soon as we find out, anyways, we'll be able to get the information to you and see if this thing is actually going to work then. Entonces, bueno, por supuesto que ahorita es muy temprano, no podemos prometer nada, pero como dijimos, ¿no? Este chico lo conocimos hace años, estamos conectados con otros amigos, personas con él, entonces es una cuestión nada más de preguntar, ver qué posibilidades habría y si es el caso, bueno, les informamos inmediatamente de qué posibilidades hay. So, this could be... No escuché la traducción porque justo se cayó la señal. La traducción. He lost the connection, so. Sí, entonces nada más decíamos, William, que vamos a contactar a este chico que conocimos hace años, que de hecho tenemos varios amigos conectados aquí y allá, ya sabes cómo se crean las redes, entonces podemos tal vez hacer algo, concertar si fuera posible el llevar esto a la Isla del Sol, entonces en cuanto tengamos noticias, algo sólido, por supuesto que vamos a estar en comunicación con ustedes para transmitirles toda la información. But if something does work out on that area, I would say then the whole purpose of what we set out to do with this reconstitution process will have been realized with just that one effort of getting cameras to the people there to help them.
Y yo diría que si esto pudiese ser logrado, diríamos que el objetivo de este proceso de reconstitución sería logrado en el sentido de que si nada más logramos que esta organización les lleve cámaras a la Isla del Sol, es como, wow, ya hicimos un gran paso. So right now, yeah, it's just talk, yes. Entonces, bueno, ahorita sí, por el momento nada más estamos hablando, ¿cierto? But I'm happy about this talk because it's getting to a point of where it's affecting reality through the algorithm. Pero estoy contento de esta plática porque estamos a un punto en el que mediante esta plática estamos afectando el algoritmo. And it will actually change it. Que va a lograr cambiar las cosas en realidad. So as soon as we know anything on this, we're going to let you know right away. Entonces, en cuanto tengamos noticias de esto, te vamos a dar noticias a ti inmediatamente. In 2 weeks, we have our annual 5-year Great Law Recital coming up, and that usually takes 26 days, morning till night. So from the 27th of August, we're going to be pretty much busy until close to the end of September. Y en 2 semanas, el 27 de agosto, justo con la luna nueva, vamos a empezar el recital de la Gran Ley de la Paz, que se tiene que hacer cada 5 años por ley. Entonces, es la Constitución de la Confederación de las 5 Naciones, que tiene varios artículos. La última vez que lo hicimos, duró 26 días del día a la noche. So we're not sure yet if we're going to even be able to do these Reconstitution sessions when we're in the law recital. We're not sure. So if we do get information, we'll email you or we'll get you the information somehow right away. Y como es la primera vez que estamos en el proceso de reconstitución al mismo tiempo que el recital de la ley, no sabemos si vamos a hacer estos domingos así dentro de este ámbito. Entonces, si no ocurren, bueno, de todas maneras vamos a seguir en contacto por correo y por WhatsApp y todo. Ay, pobrecito, me duele. Poor him, Hey, how come you're wearing a hooded sweatshirt? Is it cold there where you are? Y dice, ¿cómo es posible que estés con una sudadera con gorrita y todo? ¿A poco hace frío ahí en donde estás? Es que estoy abajo de un árbol y corre viento. I am under a tree and there's a lot of wind. What's the temperature where you're at? ¿Cuál es la temperatura en donde estás? Ahora todavía estamos en invierno. Entonces los días son frescos. We are still in winter time, so days are still cold. Okay, it's your winter time. For us, we're going to start our fall in about a moon and a half from now. Our fall will begin. Aquí nos va a caer el otoño, tal vez en una luna y media, por algo de ahí. So I guess that's the time where you start going back into your summer. Entonces deduciría que ese es el momento en el que ustedes van a empezar a transicionar hacia su verano. Are you able to plant? Do you plant where you are? ¿Tú puedes plantar en donde te encuentras? Sí, pero hay ciertas plantas nomás, no todo. Ciertas plantas que aguantan la poca humedad. Yes, but just a few plants because I'm in the desert, so it's a place where there's going to be plants that will resist just a little bit of water. What kind of stuff do you plant? ¿Qué tipo de cosas plantas? Pipe, ven un poco, ven, le voy a presentar a un amigo. Ven, Pipe. He wants to introduce us to a friend. So oh, he's yes. saying, come. Okay, yep. ¿Quién es? Él es mi... Hola. Él es mi... voy a hablar en inglés. Bueno, aquí está una reunión con respecto a lo que está pasando actualmente en el mundo y también sobre el Roger y muchas personas más que están en esa situación. The sunlight directly behind you is making it hard for us to see you. Es que vemos el sol atrás de ustedes, entonces eso hace que sea difícil verles el rostro a ambos. Aguanta luz. Felipe también está en el camino, pero en otro camino se me...
How are you Ahí doing? vemos. So Felipe is also a friend that is on the path. Yeah, kind of. Where, who I'm talking with? Where are you from? In which part of the world? Y dice, ¿de dónde son? ¿En qué parte del mundo se encuentran? Okay, where we are, we're in the Ganyangahaga territory, what everybody knows as Mohawk, of Ganawage. This is like 10 minutes south of Montreal. Maybe we could show the two places. Estamos en el territorio Ganyangahaga, que el mundo entero conoce como Mohawk, que es la reserva de Kahnawake. And, Y estamos a unos 10-15 minutos hacia el sur de lo que hoy la gente conoce como Montreal. and the reason why we're talking together right now ¿Y por qué estamos ahorita platicando con William y estamos en este proceso aquí juntos? is because 5 years ago, we reached out to the people of the South. Es porque hace 5 años dijimos, tenemos que abrir una vena de comunicación con la gente del sur. To create a corridor of truth, peace, power, and righteousness from north to south, between linking all original peoples. Para crear un corredor de la verdad, la paz, el espíritu de nuestros ancestros y la rectitud de sur a norte, como nuestra gente solía comunicarse en el tiempo de antaño. Now, this is to make connections solely with the traditional people. Y el objetivo es el de hacer conexiones solamente con los pueblos originarios, who are working to return their traditional councils, to return to our traditional medicines, our languages, our medicines, everything. quienes quieren regresar a nuestros consejos tradicionales, es decir, nuestras ceremonias, nuestras medicinas, nuestra forma de organización, And to rebuild our political conventions between each other. y para reconstituir nuestras convenciones políticas que ocurrían entre nosotros. When I was a kid, I grew up under the table of the chiefs and clan mothers. Cuando yo era un niño, yo crecí abajo de la mesa jugando mientras los jefes, las madres de clan se sentaban a conversar. So from 1965 to, from there, as early as I can remember, 65, I was like 3 years old. Entonces, desde 1965, desde que puedo recordar, en 65 yo tenía 3 años. I seen chiefs, clan mothers, heads coming from many nations to my chief's house. He visto a jefes, a madres de clan de muchas naciones venir a visitar a los jefes de mi nación. And they were coming to lodge songs, ceremonies, stories from their nations. Y venían a depositar literalmente canciones, danzas, ceremonias de sus naciones. And this is what I learned when I was a kid, Y eso es lo que yo aprendí cuando yo era niño. that our confederacy, which is known as the Five Nations Longhouse Confederacy, Que nuestra confederación, que aquí es conocida como la Confederación de las 5 Naciones, was linked with all other confederacies of different nations all around Turtle Island, north and south, and we met every 50 years in Mayan territory. y es así que yo supe que nuestra confederación estaba vinculada a todas las otras confederaciones, la Confederación de la Náhuatl, la Confederación Inca, todas las confederaciones de norte a sur de todos los pueblos originarios, y solíamos encontrarnos cada 50 años de sur a norte en el territorio maya. And this is how all the nations from north to south were all of one mind as the people of the corn, the people of peace. Y es así como todas las naciones de sur a norte eran parte del mismo camino de la paz, que básicamente es el camino del maíz. I heard a lot of other stories, a lot of other ceremonies brought to my chief to keep those things alive. Y escuché muchas otras ceremonias, canciones, danzas que los jefes traían para mantener este camino de paz vivo. And so I fulfill my mother's work Y entonces ahora continúo el trabajo que hacía mi madre, to rebuild what she struggled to maintain. que ella era madre de clan, y ella hizo mucho trabajo para poder mantener el trabajo que hacía. And this is why we are talking today. Y es por ello que hoy estamos hablando aquí. It is in this vein of rebuilding the spine of our people and to put all the tendons back on it, and then the flesh and the muscles and the internal organs and the skin, and to return
the central point of consciousness to our people, where this being of our Mother Earth will have her voice once again through us, the united people. Es con el objetivo de hacer que reconstituyamos la columna vertebral de todas las naciones de la isla de la Tortuga de sur a norte, y una vez que esa columna vertebral esté constituida, ponerle los tendones, la carne, todo lo que va a reconstruir el cuerpo para poder volver a ser un cuerpo como solíamos. So spread the word to all the people. Entonces, pásenle la palabra a todo el mundo, That this is what they must do. que eso es lo que tenemos que hacer. It doesn't matter if they do it with us. Y no importa si lo hacen con nosotros. Mind you, I know a lot of people that people sometimes can't get along with each other. Y bueno, a veces las personas no pueden llevarse bien entre ellas, a pesar de que sería lo ideal. I accept that. That's fine if people can't work with me. But when we look at the work, just because they can't work with me does not cancel out the fact that they must do this work. Y yo acepto, bueno, si hay gente a las que no les caigo bien y no quieren trabajar conmigo, por supuesto no hay ningún problema, pero eso no quita de la evidencia de que tenemos que trabajar por estas cosas y lo tenemos que hacer a partir de donde estemos como podamos. So this is why, like, what are we? Maybe almost 10,000 miles away from Roger. This is the reason why. From 10,000 miles away, we are trying to whatever degree we can to assist our brother. Y entonces estaremos tal vez a qué distancia de Roger, a unos 12,000 kilómetros o más, no sé cuánto. Y bueno, a pesar de esta gran distancia, estamos tratando de hacer lo que podamos para ayudarle. I am not anything within our nation. I do not hold a title. Y yo dentro de mi nación no soy nada, no soy jefe, no tengo ninguna especie de título ni nada. I am quite simply a Wolf Clan representative. Soy simplemente un representante del clan del lobo. Etzage, under the ancient peace chief title of Onaregoa. Etzage Onaregoa, que significa bajo el viejo título de jefatura de Onaregoa. This title has grown with the people out of the land through the 10,000-year journey of the corn from as far south where the first corn was human, genetically, scientifically manufactured. Y es este el título que evolucionó con el camino del maíz, desde la primera vez que en el sur se modificó una ramita de pasto para crear el maíz y que pudiese evolucionar por cada pueblo con el que viajaba, así hasta llegar a mi pueblo. We are you. Entonces, nosotros somos ustedes. And we are united with you. Y estamos unidos con ustedes. And anybody who stands to work for our people, to defend and to try to correct what has been done against Roger or Celestino or Leonard or anybody else, these are our people, and we will work with you to whatever degree we can. Y quien sea que esté apoyando a alguno de nuestros hermanos que se ha encontrado en las garras de esta gran energía negativa, ya sea Roger, ya sea Celestino, vamos a trabajar con ustedes de la forma en la que podamos. So maybe we can't be there on the ground with you to assist you in your territory to build or to create, but we can assist from here to help to expand the information to the rest of the world. Entonces, a pesar de que tal vez no podamos estar físicamente ahí construyendo algo en realidad, bueno, al menos podemos estar transmitiendo la información de lo que ustedes nos pasan para que acá la podamos difundir al mundo. Okay, so just to answer your question, it's a big answer, but this is who we are. Y esa es la gran respuesta a la pregunta, que a lo mejor fue un poco larga, pero en breve eso es quienes somos. And I'll just show you a little something here. Y te voy a mostrar algo aquí, por ejemplo. We plant also, we have our gardens. We have 4 gardens here. Nosotros también plantamos, tenemos 4 jardines aquí. But this is our tobacco garden. Pero este es nuestro jardín del tabaco. Right now they look kind of small because I don't plant them inside and transplant. I put them straight into the ground to grow naturally. I don't even water them. Y ahorita se ven chiquitos porque, bueno, obviamente no los planto adentro y trasplanto, sino que los planto directo aquí y tampoco le doy mucha agua, sino nada más con el agua de la lluvia. This is our sacred tobacco.
Este es nuestro tabaco sagrado. It's what we utilize to speak to creation. Es lo que utilizamos para hablarle a la creación. It is identified that it has grown from the mind of our mother. Y se identifica que crece de la mente de nuestra madre. So it is the sacred connection to all that is Saoyera. Entonces es la conexión sagrada a todo lo que es saoyera en la lengua gañangueja, la interdependencia de la conexión de lo viviente, por así decirlo. So the reason why I asked you earlier if you're going to see, did he get cut off? Maybe. That's what happens when like last time. Okay, we think he got cut out. Hopefully he'll come right back again. So wait. Bien bonito, alcancé a ver la plantación y la explicación. Justo se cortó la señal. I got to see the tobacco and listen to the explanation, although the sign of the connection was lost. Sí, justo dijimos, vamos a esperar porque ya vimos que ya se fue. Okay, so the reason why I wanted to know if you get to talk to Roger quite often, you know, if you get to see him again, I want you, if you can, convey this message to him. Entonces, ¿por qué te preguntaba si iba seguido a ver a Roger? Y bueno, era más bien porque si lo vuelves a ver, te pediría de favor si le pudieses transmitir este mensaje. That corn is the love of our mother. Y es que el maíz es el amor de nuestra madre. So it's like the heart. Un poco como el corazón. It's basically love. ¿Qué es eso? El amor. Tobacco is the mind, it's thinking. Y el tabaco es la mente, es el pensamiento. So this year is the first time that our garden shifted from love, from corn, to tobacco, to thinking, to thought. Entonces es el primer año en el que nuestro jardín cambió del maíz, del amor, hacia el tabaco, el pensamiento. So this means that now our life, our experience moves from the love to thought, which means our Mother Earth is now in survival mode. Y esto significa que ahora nos movemos de el amor a la mente y lo que indica también que básicamente ahora nuestra Madre Tierra está en modo de sobrevivencia. Where she's not functioning based on love now, she's functioning now from the thought of the amygdala, solely preservation. Y ya no está funcionando nada más a partir de el amor, sino de su amígdala, que es la preservación. I think they're frozen. What's that flag though? Is that the 3 dots? Yeah. Se congeló un poco la imagen y preguntas tú, ¿eres esa bandera de los 3 puntos? Okay. This is the peace flag, which was designed by Nikolai Roerich, a Russian artist, a Russian painter and philosopher, who about 1 century ago designed this flag, and yeah, it represents the culture, the arts, and the science. It represents culture, the arts, and the science, all within this big circle, which englobes all of them. Y se trata de una bandera de representación de la paz que fue creado por un ruso, que no escuché bien su nombre, que lo hizo con la intención de representar la cultura, las artes de la sociedad. Okay, I know you got cut out, but did you hear the story that I wanted you to convey to Roger if you see him again? Y sé que se cortó la conexión, pero nada más me quería asegurar si escuchaste toda la historia del mensaje que te pediría de favor que le transmitas a Roger. Sí, sí lo escuché, del cultivo del maíz que pasaron a la esencia del tabaco, al amor. Yeah, I heard it that you passed from cultivating the corn to the tobacco from love. Oh, Claro. no, it's not that we went from cultivating. It's the garden that decided no corn this year.
it's going to be tobacco. We had nothing to do with cultivating it. It's the garden that decided it. Es más bien, no que nosotros hayamos decidido de dejar de cultivar el maíz y ahora cultivar el tabaco, sino es más bien el jardín mismo que dijo, este año no voy a dar tanto maíz, pero voy a dar mucho más tabaco, identificando que se pasa el amor a la mente. Because we have different gardens here. Porque tenemos varios jardines aquí. We have gardens for sustenance, you know, we plant, we eat it. Plantamos para comer. And then gardens to read of our Mother Earth's magnetic field, her spirit. Y jardines ceremoniales que son más para leer el espíritu magnético de nuestra Madre Tierra, su espíritu. And it's that garden that decided no corn this year, it's going to be tobacco. And I never, in my life, I've never had success with tobacco. Y es este jardín mismo que dijo este año, no hay maíz, sino puro tabaco. Y yo personalmente con el tabaco nunca he sido bueno para nada. So it's something that is revealed to us that is happening on the earth. It's not something that like we're working with the cause or whatever. It's something that our mother is revealed to us. Entonces no es algo que nosotros estemos trabajando para provocarlo, sino más bien es algo que nuestra madre nos revela por su propio espíritu. And I know that Roger will understand this. Y yo sé que Roger va a entenderlo. Just quite simply because of his circumstances. Simplemente por sus circunstancias. You know, as we know, people who are free to do stuff, well, we're busy. People who are incarcerated, they got a lot of time to think about stuff. Como sabemos, gente que está libre tiene tiempo para hacer muchas cosas, pero gente que está en la prisión tiene mucho tiempo para pensar en muchas cosas. So this will help Roger to understand, and he'll be able to correlate its meaning into deciphering what's going on. Y esto va a ayudar a Roger a entender y a descifrar lo que está ocurriendo. Okay, if there's anything else that you want to add, that you want to state, any final closing statements, and then we're going to have to move on. Entonces, William, es un gran honor y felicidad de tenerte aquí con nosotros. Si tienes algo más que agregar, adelante, y si no, bueno, vamos a continuar con la palabra para las otras personas también. Muchas gracias. En la gratitud está el nivel de conciencia más alto del ser humano. Así que le agradezco esta instancia y poder participar. Sentí todo el cariño de parte de ustedes. Admiro su voluntad y vamos a seguir en contacto. Y muchas gracias a todos los que también nos escucharon y están acá presentes. Muchas gracias. Thank you very much again for this space. I could literally feel your love, your it's like tenderness that you transmit. So thank you very much for the work that you continue doing, for not giving up, and for sure we are going to continue staying in touch. Okay, that must be from her that you're you're reading that. Y dice que debes de sentir ese amor de mi parte. Okay, anyways, anytime you want, we do a live Zoom every Sunday at the Reconstitution, closest to the new moon and the full moon. So that's twice every moon. Y cuando gustes, eres el más bienvenido. Estos procesos de reconstitución son siempre hechos los domingos más cercanos a la luna nueva o a la luna llena. Entonces, normalmente son cada 2 semanas. Ahí de vez en cuando se reajustan, ¿no? Y entonces son 3 semanas. And as you see, this is English-Spanish translation. Y este proceso es en inglés y se traduce al español. Now, every Saturday at 7 o'clock, we have solely an English, but sometimes if there's a special communication that you have to relay, doesn't matter. We'll it's always here anyways. We should translate to Spanish. No problem. We actually participated in Roger's speeches on Saturday. Y para los sábados tenemos un Zoom de 7 a 9 que es normalmente en inglés, pero si es necesario, si tú necesitas transferir algo de información, comunicar, venir, lo puedes hacer. De hecho, nosotros ya hemos participado en vigilias con Roger esos sábados también. And then every Wednesday at 7 o'clock,
we have an English-French translation Zoom. Y luego el miércoles, también a las 7 de la noche, tenemos un Zoom que es en inglés con traducción al francés. No, just because it's French or English doesn't mean anything. You're welcome anytime. If you have something that you need to convey, we'll translate it then. And especially if you think, join the French translation, it's then extrapolated into the French-speaking world. It's getting into a wider audience. Y de la misma forma, no te pares a no venir por decir, ay, es en francés, porque si entra alguien que habla español, vamos a traducir en las 3 lenguas y a lo mejor puede que te interese venir a compartir algo también con el mundo francófono, porque en ese momento, pues, se hace más grande el compartir. So you know that the invitation is there anytime, it's open anytime. Entonces, la invitación está abierta todo el tiempo, eres el más bienvenido en cualquiera de esos momentos que tú lo necesites. So, Nyawagoa, for all your efforts, muchas gracias for all your efforts. Por todos tus esfuerzos. We can feel it. Muchas gracias. Que los pueden sentir también. Now, if it's up to you, if you have to go, if you don't have to go, if you're not too busy, we have other guests here to talk about other things. Maybe you're going to see that there is other things that we have combined interest in. Y si te tienes que ir, bueno, entendemos, pero si no tienes algo que te retenga, puedes quedarte y bueno, la gente siempre tiene cosas interesantes que compartir, puede que haya algo también que te motive, te inspire, te ayude, lo que sea. But if you have to go, we understand. Pero si te tienes que ir, bueno, lo entendemos. Okay, so yeah, Nyawagoa, we're gonna move on now to the next speaker and we look forward to talking to you again. Entonces, muchísimas gracias de haber venido, William, y estamos en contacto y ya tenemos ganas de poder hablar contigo de nuevo. Especially as we get closer to both of our transition, where we move closer to fall and you move closer to spring, I'd like to see how our gardens cross and correlate. Especialmente mientras nos acercamos más a ese punto de transición en que nosotros nos acercamos más hacia el otoño para el invierno y ustedes más hacia la primavera y el verano para ver cómo nuestros jardines van a transicionar simultáneamente. You know, we could talk about our real business. Y así hablar de nuestros verdaderos asuntos. The stuff that we plant, the stuff that we cultivate, the medicines that we pick and work with. Lo que plantamos, lo que cultivamos, las medicinas que recogemos, con las que trabajamos. Anyways, the two perspectives, over a great distance to know of medicines over there, plants over here, this and that. This is the kind of things of what our ancestors carried out our business for. That's the real business. Y sabemos que la distancia nunca paró a nuestros ancestros. A pesar de la gran distancia, siempre nos mantuvimos en contacto, siempre intercambiamos lo que teníamos y estas eran las verdaderas cosas. Okay, now we'll go, William. We're going to move on now. So we'll talk to you soon. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias y seguimos en contacto. All Gracias. Right. Okay, so who is now? We have Susan that she had already said that she wanted to ask something and share something. And again, we have Patricia. But okay, Susan has been trying, right, for a few constitutions, and we always had stuff building up, backing up, and she had to be pushed back. So let's go to Susan right now. Ok, entonces ahora vamos a ir a Susan porque ya ha querido hablar ella desde hace un buen tiempo, pero siempre ha habido otras cosas. Entonces ahorita que sea el turno de Susan. Go ahead, Susan. Can you hear me? Oh, no, you're really muffled again. Very birdie. It's always like that, your microphone. Okay, can you hear me? We can, but it's like if you were so far away, like in another galaxy. Oh, you're very muffled. Just a second. Can you hear me? Yeah. Perfect. Oh, okay, great. I got a speaker and I got this other thing that I wanted to see which would be better. Okay. Esta bocina y bueno, quería ver qué funcionaba mejor. My name is Susan Reese Mashike.
I am the daughter of Lillian, who carries the clan Mashike and the family name Mashike. I am the granddaughter of Helen Samuels. Susan se presenta de forma matrilineal indicando el nombre de su mami, que era Lilian, que porta el nombre el apellido de Mexique, que significa tortuga en su lengua, y también es de este clan. Y también menciona el nombre de su abuelita, que era Helen. My great-grandmother was Mary Petoskey. Y también el nombre de su bisabuelita. Okay, over time, my questions have changed, and my main concern right now is what's been really working on me is that I have established that my father is from Ganawagi, and I am part of the Jacobs family, who unfortunately has taken part in the breakdown and corruption there. And my concern is whether I have a debt as a family member to make right if I can. And the response was, it should be done in ceremony in one of the reconstitutions. So that is my topic today. Mis preguntas han variado con el tiempo y de hecho ahorita quiero hablar de lo que me preocupa en este momento, y es que yo he descubierto que a pesar de que soy de la nación Anishinaabe, mi papá venía de Kahnawake y él es de la familia Jacobs, y yo por lo que entiendo es que la familia Jacobs ha sido parte de la gran corrupción que ha ocurrido. Entonces, si yo tengo una responsabilidad por ser descendiente de esta familia, ¿qué sería lo que tendría que hacer? Entonces yo pregunté y se me dijo, bueno, tal vez puedes hacer esta pregunta en la Reconstitución para que también otras personas se puedan beneficiar. Entonces eso es lo que estoy haciendo en este momento. Did I? No, no. What? Did you what? Did I say that to you? That what do you mean? Wait. Because she sent a message on the Reconstitution and she explained that circumstances, and I told her what I believe is that Stuart would suggest you to do a ceremony, but I am not certain. So it would be best to ask the question in the Reconstitution so everybody could benefit from okay. This is a question. Okay, all right. I wasn't understanding here. Entonces, nada más para que Stuart comprenda, es que Susan y yo tenemos una conversación por chat en el Messenger, y es ahí en donde ella habló de este caso, y yo le dije, yo creería que Stuart respondería que habría que hacer una ceremonia, pero más bien tú pregúntale directamente para ver qué es lo que dice, y tal vez la respuesta pueda beneficiarle también a más personas. Es así como esto ocurrió. Okay, first off, I'll identify that any of our people who we consider to be on the wrong side of the tracks, supporting the genocide against us, they're victims. Lo primero que hay que considerar aquí es que para cualquier persona de los pueblos originarios que van a tener que empujar la corrupción que les es impuesta, bueno, ellos por sí ya son víctimas. Just because they may have been tricked into doing the white man's work for him doesn't mean that they are white men. They are our people. Y no porque hayan caído en la trampa de tener que hacer el trabajo del hombre blanco, que ellos se vuelven el hombre blanco, sino que son nuestra gente que cayó en una trampa. Now, for this explanation, I'll say we got to think about like a zombie movie. Y para esta explicación te diría, bueno, podríamos pensar como en términos de una película de zombies. So, zombie movies. You know that once you get bit by a zombie, well, after that, you're a zombie. Y bueno, en esas películas de zombies ya sabes que si te muerde uno, te vuelves uno. But, imagine if we were not zombies yet and it's a family of people and we want to protect our family. We don't want none of them to get bit. Pero imagínate que son zombies, pero que nuestra familia todavía no ha sido atacada ni mordida, entonces queremos protegerles. But then imagine if our most respected loved one got bit
by a zombie. Pero imagínate que la persona a la que más respetamos y más amamos de nuestra familia es mordida por un zombie. Are we going to stop loving that person immediately? ¿Vamos a dejar de amar a la persona inmediatamente? Are we going to not feel for them? ¿No vamos a sentir nada por ellos? We're going to want to try to help them, to try to save them. Vamos a tratar de ayudarles y salvarles. But at the same time, we also know that they could be a physical threat to us. Pero al mismo tiempo sabemos que podrían ser una amenaza física para nosotros. So we have to realize and keep that person at a certain safe distance from us. Entonces tenemos que ser realistas y conservar a la persona a cierta distancia de nosotros, While not completely isolating them. sin aislarles del todo. Because no matter what, we still want and expect love to overpower. Porque poco importa, todavía esperamos que sea el amor el que va a como poder recuperarlo todo. And to bring our people back into identity. Y que traigan a nuestra gente de vuelta a la identidad. Okay, so that being said, then anyone who has violated ourselves, violated our law, end up violating our people. Entonces, cualquiera que haya acabado haciendo una violación sobre sí mismo, sobre la ley, sobre nuestra gente, This was not their design. no fue su intención original, It's a result of circumstances they have been squeezed into. sino que fue el resultado de circunstancias en las que fueron como apretados. And so our approach here of addressing like any corruptions in our lines Y nuestra forma de tratar cualquier corrupción en nuestras líneas de sangre it's got to be very we got to be very gentle. tiene que ser muy delicada, muy fina. The way to correct is, for instance, this is something that happened within my family, La forma de corregir, por ejemplo, esto es algo que ocurrió dentro de mi familia, is that through a dream I ended up finding out that something happened in my family almost 100 years ago. es que en mi familia, por ejemplo, fue mediante un sueño que yo supe algo que había ocurrido en mi familia hace 100 años. That affects behaviors, traits that are ended up passed down. Lo cual afectó comportamientos, características que acaban siendo pasadas a las generaciones siguientes. Anyways, once I discovered this through my dream, it was affirmed through my aunts, my family. And so then we seen that the way to correct this isn't to look at like that person back then was this evil, corrupt one or whatever, or was wrong. It's to look at, to know that it's within us and that I, in the here and now, have to separate from that. Not to identify my line or my grandfather or great-grandfather or somebody as that they were bad or they were wrong, but to identify that I take it out of myself if there is any of it there, any remnants. Y cuando tuve este sueño y lo compartí, fue confirmado por mis tías, por mi familia, entonces era evidente que había una gran corrupción que había ocurrido en mi familia de la cual me tenía que deshacer y era necesario hacer una ceremonia, pero no se trataba de decir, esta persona hace 100 años fue bien mala e hizo estos errores, no, sino de decir que hoy eso se encuentra en mí y yo me tengo que deshacer de eso, tengo que desapegarme de esta corrupción. In Kanawagi, there's a lot of Jacobses. En Kanawagi hay muchos de la familia Jacob. I know a lot of them. Conozco a muchos de ellos. So I would say first, unless you already done this research, I don't know, to really do a little investigating with also people on the ground here, some people who know the family, and to find out, to be completely fair, is this in fact what happened? Y yo diría que para ser justos, bueno, tal vez podrías hacer una investigación aquí con la gente de la familia Jacobs para hacer una pregunta, es decir, ¿eso fue realmente lo que ocurrió? Don't forget that our people having the poison injected in them, that our people are lying about everything. No hay que olvidar que como nuestra gente ha sido envenenada por todas las corrupciones, ellos van a mentir acerca de todo. So just to say this, just to be completely fair to your bloodline. Y para ser completamente justo a tu línea de sangre.
Maybe do a little more investigating, like I said, with people on the ground here. If you know the specific family, the name, then myself here, I can inquire. I could maybe even connect you to them just to see that, not to give a prejudgment before having all the truth about it. Y yo diría, bueno, haz tu investigación y si encuentras a una persona, bueno, yo también te puedo ayudar a conectar con ellos también. Y bueno, nada más decirte que no seas como tan dura en emitir un juicio. But if you did do all your investigating and like you're saying, this is 100% certain of what you're identifying. Pero si ya hiciste tus investigaciones y dices que es 100% correcto lo que estás diciendo, then yes, it is a ceremony that you have to do. entonces sí, sería una ceremonia la que tienes que hacer, It wouldn't be a public thing. que no sería algo público. Unless, I don't know, unless you wanted to be the example to others of how to make these corrections. A menos de que quisieras que fuese el ejemplo para otros acerca de cómo hacer este tipo de correcciones. But then to know that once you do that, then there's always going to be those people on the other side who are going to be saying, you shouldn't have done that and whatever, you know. Pero nada más que sepas que siempre que seas algo público va a haber la gente del otro lado que va a empezar a decir, ay, no debiste de haber hecho así, asado y bueno. Así. So just a little more contemplation here as to the method of how to arrive at correction. Entonces nada más hay que tomarse el tiempo para determinar cuál va a ser el mejor método para llegar a la corrección. So not to wrongfully relegate your own bloodline to thinking in the back of your mind that you're corrupt. Para no relegar a tu familia y a tu línea de sangre diciendo que bueno, en tu mente dices están corruptos y eso es todo. I see here on a daily basis, my people, family members, crumbling to the corruption. Aquí yo veo a diario a miembros de la familia, inclusive, que se caen en pedacitos y ceden a la corrupción. For instance, I don't know if anybody's seen earlier, there was an old guy that came walking up here and he gave me this thing of candy. That was my older brother. Como por ejemplo, no sé si vieron que hubo un hombre que entró aquí y me dio estos dulces. Bueno, él era mi hermano. He recently, everybody in so-called Canada has this offer. They've been offered of so-called day schools that you could get up to $250,000 for the suffering and whatever that was received there. Porque hace, por ejemplo, un tiempo les dijeron que había unas escuelas de, bueno, ya ven que hubo todo esto de las escuelas residenciales, a las que llevaron a los niños indígenas a secuestrarlos para hacerlos completamente desculturalizarlos de su identidad. So as example, I told everybody not to go for that money. Hubo aquí unas escuelas que se llamaron escuelas por el día, que los niños iban nada más por el día, no lejos secuestrados. Pero yo le dije a todo el mundo que no fueran a pedir el dinero que el gobierno estaba ofreciendo como compensación. Because if you do, then you're saying that this is how much it costs for me to be bought off. Porque si lo hacen, era el equivalente de decir, bueno, eso es lo que cuesta el que yo sea comprado. So that's a corruption. Y esa es una corrupción. We warned everybody not to do it. Y les dijimos a todos, no hagan eso. My brother did it. Mi hermano lo hizo. But we got to understand that my brother, like everybody else, are victims. We're all victims. Pero hay que entender que mi hermano, como todo el resto, son víctimas. Todos somos víctimas. So let's stop a minute and think about the circumstances that the white man has put us into and that we perpetuate. Entonces, parémonos un momentito para ver en qué circunstancias el hombre blanco nos puso y cómo seguimos perpetuándolas. Just like in India. Como en India, por ejemplo. Britain, the white man, went there and divided us. El hombre blanco, que es la corona británica, fue ahí y nos dividió. And now all of a sudden, they're Indians and Pakistanis. When prior to Britain's poison being there, they were all one.
Y ahora de repente son indios y pakistanes, siendo que al inicio eran unos antes de la llegada de los británicos. But after they divide and quarter us, Pero después de que nos dividieron y nos descuartizaron, then we stand here and we fight amongst ourselves. ahora estamos aquí y nos peleamos entre nosotros. Well, you're bad because you done this. Tú eres malo porque has hecho esto. And you're bad because you done this. Y tú eres malo porque hiciste esto otro. And like, who's worse? We were all victims to whatever degree, but we're looking at each other like we're worse than the other. That one's worse than this one. ¿Y quién es peor? Es decir, todos éramos víctimas al mismo grado, pero todo el mundo mira a los otros como, ay, tú eres peor que yo. Let's honor our ancestors in the way that we correct a corruption within our line by not putting the onus on them for being victims, but identifying the white man as the perpetrator and pulling that poison out of us and thereby removing it out of our ancestors, which they were inflicted with. Honremos a nuestros ancestros, no acusando a nuestra línea de sangre, sino viendo que nuestras líneas de sangre fueron puestas en circunstancias tales que es hora de entender que tenemos que salirnos de ahí, pero con una especie de amor o dulzura. So for these reasons, then, you might see the purpose in doing a live ceremony, a correction, so that other people can fully understand and not have their wires crossed on the issues to get confused, to be completely focused and never forget that for 500 years, the white man was here destroying our people. We're all victims. Y entonces, tal vez por esa razón, sería bueno hacer algo público para poner el ejemplo y que a la gente no se le crucen los cables, porque hay que entender que nuestra gente hoy son víctimas, pero de 500 años de opresión y de asesinato. Okay, I don't know if all of this helps you in any way to conclude as to how you're going to address this. Y yo no sé si todo esto te ayuda a concluir cómo puedes abordar esto. But everything that I said, like about offering the connections here, that's pretty much all I can offer. Pero lo que te dije de, por ejemplo, ofrecer conectarte con la gente de aquí, eso te lo puedo ofrecer. And just a way to look at for all of us. Yes, we're all hardened. We've all had our spirit hardened. Y de nuevo, pues saber que todos hemos sido endurecidos, que nuestro espíritu ha sido endurecido. We got to release now. The white man's time is done. He's finished. Pero ahora tenemos que liberarnos porque el tiempo del hombre blanco se ha acabado. We got to release all that poison of the experience of the time of the white man. Tenemos que dejar ir todo ese veneno de la experiencia que ha dejado el hombre blanco. And then let's look at each other again. We'll look at each other without that corrupted vision. Y luego veámonos de nuevo los unos a los otros y ya no nos vamos a ver con esa visión corrupta. Maybe we'll remember that person next to us that we hate, that we're almost fighting and almost killing each other every day. Maybe we're going to end up looking at them and remembering our love and saying, what the hell happened to us? We were victims. How could we have been tricked into this? Y tal vez con esa persona con la que estamos peleándonos, casi odiándonos día con día, de repente vamos a poderla ver y decir, espérate, ¿cómo nos pasó eso? Y encontrar el amor y decir, fuimos víctimas. Okay, like I said, I don't know if this helps you out any. I don't know if it, whatever, but to whatever degree we can, we'll work with you. We'll assist you to whatever degree. Y como dije, yo no sé si esto te ayuda, pero en cualquier forma en que podamos asistirte, lo vamos a hacer. I don't know what you think about that. ¿Qué piensas? Well, I'm ready to release and go forward with whatever help you can give me to do exactly that. I do have my grandparents' birth records and things like that. I don't know the people I may directly be related to. So if you could help with that, that would be great, where I can start a conversation and actually find out
if at all they were involved with this. I do know that my grandparents rejected me and my brother and my sister because they were Catholics, and my father was not married to my mother. So we were put out for adoption or foster care, and it's been a real struggle to come back to all of that. It's been actually a whole lifetime. So I want to release. I want to put a period at the end of the sentence. I want to complete the healing that our family has needed for generations. So I want to thank you for that offering. I'm going to take it, and I will be sending you some information to start with. Sí, bueno, estoy lista para dejar ir y para aceptar la ayuda que tú me puedas proporcionar, porque tengo el registro del nombre de mis abuelos, y para que lo sepas, ellos de hecho rechazaron a mi mamá, a mi papá, porque ellos no estaban casados y ellos, la familia estaba en la religión católica. Y es por eso que nos dieron en adopción a mí, a mi hermano, y es así como nuestra familia fue desgarrada, y es como estoy buscando la curación de ese evento y volver a reconectar. Entonces, hoy no tengo ninguna relación o conecte con cualquier persona de la familia hoy en día. Entonces, si te puedo dar esta información para empezar y que tú me puedas ayudar, eso sería extremadamente agradecido. You know, many times I've thought of this scenario. Muchas veces pensé en esto. What does a woman do who's in a marriage and she's getting beaten all the time? ¿Qué hace una mujer que está casada y la golpea a su marido todo el tiempo? What does she do if the beating stops? ¿Qué hace si el marido la deja de golpear? Does she just automatically return back to love with her husband? ¿Nada más va a volver al amor con su marido y ya? Or is there a long, delicate struggle to get back to that love that might not ever even be attained again? ¿O hay una especie como de batalla, como arriba de la colina que hay que hacer para volver a tener ese amor de vuelta y que a lo mejor nunca sea posible traerlo de vuelta? Just to identify that here in what we are experiencing collectively, no one on earth, no one in creation has ever gone through this. Todo para decir que hoy donde nos encontramos en la creación, nadie ha tenido que pasar por esto antes. What we got to do against this collective insanity that has been inflicted upon Turtle Island Y lo que tenemos que hacer en contra de esta locura colectiva que ha sido infligida sobre la isla de la Tortuga is we have to rediscover love. We have to rebuild our mind, meaning pulling out all of the hurt and replace it with love that was originally there. es que tenemos que reconectar nuestro espíritu, y para hacerlo primero tenemos que vaciarnos de todo el dolor y el sufrimiento y volver a dejar entrar el amor que estaba originalmente ahí. This is a very delicate issue. Y este es un proceso bien delicado. We have to be very careful with our love. Tenemos que ser bien cuidadosos con nuestro amor. Rebuilding our heart is the most important work we'll ever do. Reconstruir nuestro corazón es el trabajo más importante que podamos hacer. Because it's that which will enable our children to grow up properly. Without rebuilding our love, we poison our children. Porque es eso lo que va a hacer que nuestros niños, niñas puedan crecer de la forma adecuada, porque sin amor estamos contaminándoles. So this is important work. Y esto es un trabajo bien importante. It is our only work. El único, de hecho. There is nothing else that should take precedent over healing our broken love. No hay nada más importante que curar nuestro amor roto. And so this is something that collectively people from each nation have to participate in a collective healing, so that anybody who learns, like let's say you learned how, you're the first person to learn how to fix a broken leg. Well, you share that with other people. We need to share the healing that we learn with all the rest of our love.
Y esto es algo colectivo. Entonces, si digamos, yo puedo curarme la pierna que me rompí, bueno, es porque tal vez gente me ayudó, me pusieron ungüentos, yo qué sé. Entonces es algo colectivo. De la misma forma, si curo algo a nivel familiar, toda la familia debería de hacer parte. But I think at this time, Susan, the reason why this is happening to you, with you right now, is because of the larger thing that is being emitted from our Mother Earth. Pero creo, Susan, que si esto está ocurriendo ahorita contigo es porque hay algo mucho más profundo que le está ocurriendo a nuestra Madre Tierra. We are confronted with a challenge. Estamos siendo confrontados con un desafío. And whenever anybody confronts you with a challenge on any level, y cuando alguien te confronta con un desafío a cualquier nivel, all of your faculties are automatically kicked in to address the challenge. Todas nuestras facultades son puestas para poder atacar a ese desafío. We are the only people on the planet who are rising to the challenge of healing our broken love. Y somos los únicos en el planeta que estamos para estar listos a llevar a cabo ese desafío de traer de vuelta nuestro amor roto. Because everybody else no longer has access to love. Porque todo el mundo ya no tiene acceso al amor. There's only so long, you know, like if say the person that you loved, your husband, your wife, if you kept beating them up, abusing them, and they said, cut it out, cut it out, cut it out, you're going to get to the point of where you don't have access to love anymore. Digamos, si estás constantemente maltratando a tu pareja y de repente la persona te dice, basta, basta, en un momento dado, el amor ya no va a estar ahí. So our people of Turtle Island, I'm not saying our people of us here in the Zoom or Gunnawagi, all the people of Turtle Island are right now in the beginning phase of the big turnover. Y toda nuestra gente aquí en la isla de la Tortuga está en la fase inicial de la vuelta. So you're watching everything right now. Everything that all of us have come to know and understand as the status quo, we're watching it all turn over right now. Y todo lo que hemos visto que ha sido el statu quo, estamos viendo cómo se le está dando la vuelta en este momento. This is the spirit being emitted from our mother. Y ese es el espíritu siendo emitido de la parte de nuestra madre. So the current is flowing this way already. Entonces la corriente ya está de ese lado. Which is making it easy for this to happen for you. Lo cual facilita que esto ocurra para ti. All you have to do is jump in that river and go right into the center where the slipstream is. Todo lo que tienes que hacer es lanzarte en medio del río en donde está la gran corriente. On the sides, you're going to go slow. You're going to get caught in the whirlpools, and sometimes it will actually push you back. Porque en los lados a veces te vas a atorar con las piedras, la corriente te va a llevar a sus turbillones y a veces hasta no vas a seguir avanzando. In the center of the slipstream, you can fly right over the caps of the water. Pero en el centro puedes literalmente ir volando sobre las olas. So this is what's happening to our people right now. There is a fast track. All our people have to do is jump on board. Y eso es lo que le está ocurriendo a nuestra gente ahorita. Hay alguna especie de aceleración. Lo único que tienen que hacer es saltar, de hecho, ahí. Everybody think of this, the snake or the lobster that's going to shed its skin or its shell. Si todo el mundo piensa en términos de, digamos, una serpiente, un cangrejo que va a cambiar su piel. We're really compressed. We're restricted. Estamos comprimidos, restringidos. Even movement, even breathing seems fatal. It seems like we can't breathe anymore, like we're going to die. We might think we're at our lowest point ever. Inclusive respirar se vuelve difícil y podamos decir, ay, hoy ya no puedo más. We have survived. Hemos sobrevivido. We are ready to shed our skin. Estamos listos para cambiar nuestra piel. Just like that snake or lobster. The instant it is gone, everything goes back to super vibrancy. Como esa serpiente o ese cangrejo, inmediatamente cuando cambia la piel, uy, todo está vivo y en vibración. Just like magic, the nightmare is over. Como magia, la pesadilla se termina. Now, this might be a little too far-fetched for some people to believe, like the nightmare of the white man is going to be over just like that. Y puede que sea muy difícil para la gente entender eso, como que el hombre blanco se va a ir así como magia. Well, all indicators
if we're completely honest with ourselves, all indicators show that the white man is already finished. Pero si somos honestos, todos los indicadores dicen ya se le acabó. Yes, he's still there, which makes him super dangerous. Sí, todavía está ahí, lo cual le hace bien peligroso. All you got to do is get away from him. That's all. Just get away from the white man. Don't have nothing to do with him. No participation in anything that you do have with him. It's to roll wampum distance, not to allow him near your heart. Lo único que hay que hacer es mantenerlo a distancia. Todo lo que hay que hacer con él es con el wampum de 2 vías y mantenerlo alejado de tu corazón. And maybe, just maybe within a moon and a half to 2 moons from now, you might not even see this action as necessary. Y así tal vez en una luna y media, ni siquiera veas esta acción como algo necesario. So, yeah, in the meantime, hold your breath. For everybody, for everything, you know that statement, I'm not going to hold my breath because it takes too long. Now you can literally hold your breath until it's over. Mientras tanto, nada más aguanten su respiración hasta que todo esto termine. So realistically, you know what? For us, all original peoples, sit back and enjoy the ride. Enjoy the show. Y realistamente para los pueblos originarios, pues siéntense, relájense y disfruten. We have the best seat in the show. Porque tenemos los mejores asientos. And we are in the big show. Y estamos en este gran espectáculo. So the whole nightmare of the last 500 years, the illusion, the lie, it's turning over. Y la gran ilusión de los últimos 500 años se está dando la vuelta. And those victims that you might view in your past bloodline, any of us, as being corrupt, we might very soon see them in a different light. Y las víctimas de corrupciones del pasado puede que pronto les veamos bajo una nueva luz. They might be that hero. Puede que sean los héroes. That when we're all running away, que cuando todo el mundo va a estar huyendo, they're the one that distracts the enemy, allowing us to slip away. Ellos van a ser los que van a distraer al enemigo, permitiéndonos escapar. Sacrifices are made in many ways. Los sacrificios son hechos de muchas formas. And as we know, sometimes we can't tell for generations the sacrifices that one individual or the collective has made. Y a veces no podemos saber en generaciones los sacrificios que un individuo o la colectividad ha hecho. Okay, so all of that being said, yes, we'll be waiting for that information. We'll do whatever we can here on the ground in the time that we have. But again, like you know, law recital in 2 weeks. So some of this is going to be pushed behind until like around the end of September into October. Y habiendo dicho todo esto, nada más esperamos tu información y bueno, también considerar que el recital empieza en 2 semanas, entonces tal vez cosas que no podamos hacer inmediatamente puedan ser más al final de septiembre u octubre. But once we do get it, we could put it out. I could put it out there in such a way here in Ganawage that maybe it'll do the work for us, like we won't have to lift the fingers. Y una vez que tengamos la información, la vamos tal vez a publicar en una forma en la que el trabajo sea hecho por sí mismo. Okay, Susan, what do you think? Any last words on this? And then we'll have to move on. ¿Qué piensas, Susan? ¿Algo más que decir con esto? I agree. I'm ready to release. And if a ceremony is necessary, I would very much like to have it public. Estoy de acuerdo, estoy lista para dejar ir y si una ceremonia fuese necesaria, estoy lista a hacerla de una forma pública. Not to sound like too overly enthusiastic or to put too much positivism into this. Y no quiero sonar como muy entusiasta o bien positivo al respecto. But it feels like healing flowing through my veins right now. Pero se siente como que hay una curación en mis venas fluyendo ahorita. It's actually making my heart feel good right now. De hecho, está haciendo que mi corazón esté contento ahorita. Yeah, so there's something to look forward to here. Entonces hay algo lo que tenemos que esperar con ansias.
Okay, now we'll go, Susan. As always, greatly appreciated everything that every person has to add into this mix. Y como siempre, Susan, muchísimas gracias. Estamos bien agradecidos de todo lo que cada persona puede poner en este gran rompecabezas. Maybe today your words maybe help people in the South. Tal vez hoy tus palabras le ayuden a alguien en el sur. We all got to understand how we are medicines to each other and we have vital medicine to share. There might be, our whole life might not be for anything else except to give one person all of our medicine just for 5 minutes in just one day of their lives. And that's it. Our purpose is done after that. Todos tenemos algo que contribuir. A veces nada más tiene que ser 5 minutos de una buena medicina que le demos a alguien a pesar de que nunca les volvamos a ver y ese era nuestro cometido. Now we'll go for the healing, Susan. Gracias por la sanación, Susan. Now we'll go. The road goes both ways. Y el camino va de ambos lados. This, I'll tell you what. Okay, this is right now we are in a vein of this healing. Ahorita estamos entonces en esta vena de la sanación. Oh, there is a lot of stuff being addressed about stolen children, kidnapped children. This is really almost constantly the conversation in the last week. Y hay muchas cosas que están siendo dichas acerca de los niños robados, secuestrados. Ha sido como el hilo de conversación de la última semana. With this beautiful woman coming here from South Korea yesterday, Natalie, her story being the same thing. Con esa hermosa mujer que vino a visitarnos de Corea, Natalie, su historia es la misma. And then maybe some of you seen this on one of the posts that I put on our Facebook page, people responding to it. One guy said that his kukum was in the British Nazi residential school concentration camps. Y tal vez alguien lo vio, pero bueno, lo encontré en Facebook y era un hombre que decía que una de sus abuelitas había estado en estos campos de concentración nazi británicos de las escuelas residenciales. Anyways, he said that they just buried her on Friday. So this must have been, I don't know if it was just in the last 2 days or if it was last Friday. Y decía que la habían acabado de enterrar el viernes. Entonces no sé si fue este viernes que acaba de pasar o el viernes. So this is what this young man did for his grandmother, for his kukum. Y eso es lo que este hombre hizo por su abuelita. He cut off his braid. Se cortó su trenza de su cabello. I think he said it was like 1.5 feet. Creo que dijo que era como de unos 30, 40, 50 centímetros. And he put it with his kukum's body when she was being buried. Y la enterró en el cuerpo, con el cuerpo de su abuelita cuando ella estaba siendo enterrada. And this was so that she could get her hair back. Y era para que ella pudiera tener su cabello de vuelta. Imagine that. A grandson able to give his grandmother her hair back that she lost, that was stolen from her when she was a child. Imagínense un nieto que es capaz de cortarse su cabello para dárselo a su abuelita para que ella lo pueda tener de vuelta justo cuando se está yendo de este mundo. Now there is a peace warrior Este es un guerrero de paz who knows how to bring an embattled warrior home. que sabe cómo traer de vuelta a casa a un guerrero en batalla. This guy in one little post taught me a whole lot about everything. Y este hombre en su publicación me enseñó tanto más sobre muchas cosas. How we got to bring our embattled warriors home. Cómo tenemos que traer a nuestros guerreros de vuelta. All those little children who were never even indoctrinated into manhood or womanhood to know that they are the ultimate warriors. A todos aquellos niños que no fueron endoctrinados y que sepan que son los guerreros últimos. Those children, ultimate warriors, Esos niños never allowed to be children. que nunca pudieron ser niños. This man, I can't even remember his name.
I think he goes under Innu Nation. Y ni siquiera me acuerdo del nombre del hombre, pero creo que su nombre es Nación Inú. Even if it's not true, even if he just made that up, shows us how to bring home our embattled warrior children. E inclusive si ni siquiera fuera cierto y si eso lo hubiese él inventado, bueno, aún nos muestra cómo traer de vuelta a casa a los niños guerreros. When I heard that, I never heard that before. I never seen that before. I never even thought about that. When I heard that, it changed everything for me. Y cuando escuché eso, que nunca lo había escuchado yo antes, bueno, me cambió todo. That is quite a vision to have. Es toda una visión. So it shows us of a great healing that is taking place. Y nos muestra la gran sanación que está ocurriendo. Our mother has started it. All we got to do is have faith in our identity. Nuestra madre la ha empezado y lo único que tenemos que hacer es tener fe en nuestra identidad. So all people whose parents or grandparents or they were dragged to the meat grinder of the British Nazi residential school concentration camps. Y a todas nuestras abuelitas, abuelitos que hayan podido ser pasados por este derretimiento es decir, maquinaria infernal de las escuelas residenciales. Know what must be done for them when they leave this world. Eso es lo que hay que hacer para ellos cuando se vayan. All their pain and suffering from childhood until their death will be canceled out by you giving them your hair so they can get their hair back, get their childhood back. Y todo eso va a poder ser devuelto hacia ellos cuando ustedes les den su cabello para que puedan tener su niñez de vuelta. So there's a great healing. It's begun. Entonces hay una gran sanación que ya ha empezado. It's a healing of land. It's a healing of heart, a healing of mind. Una sanación de la tierra, del corazón y de la mente. But it will only happen by all of us together, healing our mother, giving ourselves to her, the great release of our pain, our suffering, our anger, our aggression must happen. It's the only thing holding us back. Y va a ser solamente dejando ir toda esta violencia, este odio, este dolor, este sufrimiento. Cuando lo liberemos, vamos a poder movernos para curar enteramente nuestra madre tierra. Okay, Susan, now we'll go. We're going to move on. Gracias, Susan, y vamos a continuar. I don't know. Who's Gloria, just raise her hand. Well, wasn't there other people first, all of them? Did Gloria just get this? Patricia just, I don't see her anymore. At the beginning, there was a new lady that is Dawn Livingston that we haven't seen, but I don't know. Yeah, so Gloria just raised her hand. Okay, so the other person that wanted to say that, you said an Innu girl a while ago? Patricia, she was, if it's the person that I believe she was, we met her at the UN and she's been here before, but maybe it's not the same person. Okay, she's not there at all now. Okay, all right, Gloria. Entonces, adelante, Gloria. Saludos. Quiero hablarles en español porque ustedes hablan mejor el inglés para poder traducir. Un saludo para todos mis hermanos, para los prisioneros que están sufriendo, para el hermano Leonardo Peltier, que en realidad yo pienso que no le liberaron a este hermano es porque quiere, como que hay un mensaje secreto entre esas sociedades secretas que dicen no le vamos a liberar a esta persona porque a este sujeto, porque si le liberamos es como liberar al resto de nativo americanos que les vamos a tomar presos para que tengan miedo, para que no protesten en contra del sistema. So first off, I want to say that I believe, for example, they will never free Leonard Peltier because if they did, it would be equal to say, well, everybody that's been original peoples that has been unfairly imprisoned, they can be freed out now. So I don't think that they will ever get to do so. Y a los hermanos de Chile, por supuesto, porque
Tengo personas que no puedo decir el nombre porque son muy secreto, está muy delicado para poner en peligro, pondría en peligro a las personas que me han compartido esta información. Que en Chile, sí. And for our brothers in Chile, I will not mention names, but I know people, and I won't mention the names because their security could be jeopardized, but I know that. Un bufete de abogados internacionalistas con bases aquí en Nueva York están en Chile trabajando, arreglando los mapas o sea, mapas viejos donde se han supuestamente robado los territorios de todos los indígenas de Chile. Entonces, al reconstruir esos mapas, estos están ya eliminando o quién sabe, destruyendo los mapas antiguos para que los hermanos de Chile indígenas no puedan recuperar sus territorios. Es una idea mía, o sea, un gas mío, pero eso está pasando. And I know a group of lawyers that are internationalists here based in New York that are doing remapping of the old maps of the land in Chile to, in my idea, what I think they are doing is just to make sure that they will reorganize everything in a way that the people themselves will not be able to even recognize what it is. And they will, with that way, block the access to the lands from the people. So that's what I'm thinking that they are trying to do right now. Otro grupo de abogados internacionalistas con bases en Nueva York, este es otro buffet, como vamos a decirle, también están trabajando en Colombia. En Colombia, habiendo esos incendios que causados con tecnologías modernas o directa energía, quemaron miles y miles de hectáreas de tierra y esa tierra es para venderse entre ellos porque lo que les importa a ellos no es la vida de la tierra, ni lo que está, ni de animales, ni plantas, sino del oro que han sido ya detectadas con estos satélites que tienen. And there's another group of lawyers, exactly like a firm, you know, again, internationalists based in New York that are now working in Colombia. And they are doing the same thing. And what I'm thinking is like they are trying to remap to know exactly, for example, where the resources they call are going to be found, like gold or stuff like that. Sí, no les importa la vida de los miles de hectáreas que quemaron en Amazonas. And they don't care about, for example, the lives that perished while they were burning all of the forests in the Amazonian. Tengo un video que no sé cómo pegarlo, compartirlo con ustedes, a lo mejor lo comparto después en la página grande de Longhouse, desde el año del 2008 o mucho más antes. Hay estos gobiernos que son de Chile, de Ecuador, de Bolivia, de Perú, de Brasil, de Argentina y conecta con Europa y conecta con Estados Unidos, conecta con la religión y con la política. Estos grupos están trabajando unidos en una mafia internacional que incluye tráfico de drogas y tráfico humano, desaparición de niños. And I have a video that I don't know yet how to paste, but I will share it when I can in the Longhouse Facebook page. And it is about how it explains how all of the different governments of the South, be it Bolivia, Chile, Peru, Ecuador, all of them are all directly linked with the different basically criminal organizations. They are themselves. They are responsible for drug trafficking, for human trafficking, and of course, they don't care about the lives that are there. So, la prensa que no permite absolutamente de estos medios que tenemos públicos que están totalmente controlados por esas mismas mafias, nunca van a permitir que publiquen la gente estas evidencias que tienen, o sea, personas que no hemos ido a la escuela para ser periodistas ni cosas así. And the press, because you have to be accredited to be a journalist and all of those stuff, they are also like a big mafia, and they will never allow like somebody like us, for example, that didn't go to school for being a journalist or stuff like that, to publish the information that we have. Cuando yo comencé a apoyar el tema de los niños que han sido asesinados en Quebec,
es porque ya sabía que en Ecuador y en las visitas que yo he hecho, habían decenas de miles, en un país tan pequeñito como Ecuador, decenas de miles de niños que fueron secuestrados y desaparecidos de noche a la mañana y en masa por el alcalde de la ciudad de Guayaquil, que no voy a decir el nombre, y también por el presidente que entró en el término del 2008. And when I started working and doing more research on what happened to the native kids in so-called Quebec, is because I had also made the link to what had happened in Ecuador, that this municipal president of Guayaquil, from one day to another disappeared. I don't know how many native children, and it was, of course, in cahoots with the president of the time. I'm not going to mention their names. Entonces, ellos cómo entraron al Ecuador para poder gobernar con nombres ecuatorianos, como está pasando con México, como está pasando con las élites en México que se dan de mexicanos o de chilenos o de colombianos, no son de ahí, no son ninguno de ahí. Todos esos que están en el gobierno no son nativos de nuestras naciones, son con nombres falsos. And how it happens is like those people, how do they get to govern, is that they pretend actually that they are nationals from the place, from the country, because they don't even belong there. They will just utilize names that are of those people. And it's like, it's the same in Ecuador, than in Mexico, than in Chile, than in any other country. That's what they do. De la manera como entraron, son ellos, como ellos tienen el control de la tecnología, de las computadoras, para cedular a la gente. En Ecuador descubrí esto, que entraron y vendieron desde Israel, vendieron las computadoras para poder cedular a toda la población. Entonces la gente, como vieron que era algo rápido, todo el mundo aceptaron, porque antiguamente tenían que estar haciendo colas o pagando dinero por debajo de la mesa para que les muevan la documentación. Con estas computadoras hacían de noche a la mañana las cedulaciones. And what happened too is because in these countries, there is not much, you know, like technologies, computers, networks, all of that is like a little bit not too evolved, if you want to say it. So what they did is like, let's say Israel bought a bunch of different computers, established a network there. And because people were tired of always standing online, like in lines, to be able to get a computer, and then it will be so slow, or like just trying to get some kind of like technical assistance here or there. Well, they just accepted that, like they accepted the whatever gifts or whatever technology was being given to them, like without looking even at the consequences. Yeah, no, vendieron y en muchos millones. Entonces, cuando vendieron el nuevo sistema de cedulación, ¿qué hicieron? Le hicieron identificación ecuatoriana a todas las mafias de guerreros, de asesinos y mercenarios. Incluso cambiaron el sistema de las prisiones y de los hospitales. En los hospitales lo militarizaron con personajes de la mafia, para poder robar los órganos de la gente pobre que no tengan reclamo. Entonces ahí hicieron esa ley que es aquí en los Estados Unidos, que si usted no tiene a alguien dentro que si la persona que entra a un hospital, si no tiene o sea, el enfermo no le da permiso para que alguien venga a averiguar de su estado de salud, o igual en la prisión, nadie puede entrar. And with this, it was actually, they sold it, and it was for a lot of money, millions of dollars. And with that, they started doing something that would be like numbering. I don't have the exact translation. That let's say you have an identification number, and that's how they started creating different identifications number for people that were not even from the country, and they all of a sudden were with an identification of the person from the country. And that's how they would be just starting to control everything, because through those informatic systems, what they did, for example, if you are a patient in a hospital, you gotta give the authorization to somebody to go and visit you. Otherwise, nobody can go and visit you. It's the same for the prisons. So with that technology, it's those mafias that started taking control of absolutely everything.
con el disfraz de que están respetando la privacidad del paciente. And their excuse is that they are respecting the privacy of the patient. So, ¿qué llegaron o sea, completar, to accomplish, como decir, el remover a todos los niños pobres que no tenían quien les ayude y la única solución de esos niños era salir a las calles a mendigar o a robar niños pequeños también para poder comer, porque tenían que hacer algo para comer, o para coger trabajitos como vender colas o colitas o vender agua. Esos niños desaparecieron totalmente del Ecuador. And so what happened is that they took themselves upon themselves to go after all of these kids because of the huge poverty that exists in countries like Ecuador, all of the children that were alone had to go and just like ask for money in the streets or just like try maybe even to go and steal to have some bread or to have some food. And all of these kids were completely disappeared from one day to the other. Entonces, en estos países, en los países donde nosotros venimos o hemos nacido, no, el sistema está totalmente roto o está desmantelado, totalmente desmantelado. Lo único que ustedes ven, esas comisarías para el pueblo y cosas parecidas que aparentan ser para llevar una queja, son solamente pantomima, es un show, es solamente un circo. Y lo que sí están negociándose son entre los rateros, entre los mafiosos, es repartiéndose las tierras. Entonces, por eso que no ha habido manera de llegar al fondo, de saber cuántos niños han desaparecido tan solo en Ecuador y no mencionando las demás personas que han desaparecido, asesinadas, secuestradas en los demás países. And that is how we can tell that all of these kids were completely kidnapped. And this is like the literal mafias. Like when we think of these countries that we come from, they are completely corrupted. The system is completely down. There's nothing that is being able to be done with that. So the kind of like the people know it, but I mean, that's the circumstances that are happening right now. Es bien grave la situación. Entonces, para que todos nosotros estemos despiertos. Y lo último que quiero decir, porque no quiero quitar tanto tiempo, es que fui invitada a una reunión de Zoom se llama de la Confederación de Naciones Indígenas en WhatsApp. ¿Y qué descubrí ahí? Que la persona que está coordinando están representando a las Naciones Unidas. Y cuando menciona Naciones Unidas es algo como magia, como brujería. Había tantos participantes que no tenían ni 10 minutos para cada uno. Y cuando les quise hablar de esto, dicen que yo hable directamente acerca de este tema. Y les invité a todos a escuchar a Casa Grande para poder escuchar qué significa las Naciones Unidas y poder dar información de esto. So, ustedes ven cómo es la corrupción tan grande que ya la tiene ganada en nuestros países, que al escuchar Naciones Unidas se creen es que hay dinero, que hay fondos, que hay donaciones, hay diferentes motivos de beneficios y todo el mundo corre como los esclavos cuando están en una prisión por esos dávidas, por vender la patria por un plato de lentejas. And that's really serious and we have to be aware. And the last thing that I want to say is that I was invited to this conference through a WhatsApp group of like a confederacy. Well, no, it's not confederacy, but like a group of indigenous peoples down there. And they started saying, I realized that the leader of the group is working with the United Nations. And the way he was mentioning, is like, oh, people already see, money or like benefit that they will be able to gain from the United Nations. So it's like this black magic spell that is cast upon everybody, that everybody will be running like slaves, like trying to obtain something. So that is how it works in our countries. And I told them, well, you gotta be aware of what the United Nations is. You gotta, come and talk to the Longhouse. And I told them all of that. But I mean, it was so fast. Everybody had just like 10 minutes to speak. It was like just like a rush for money. So that's the reality of what's going on in the South.
So, no, yo no pude hablar nada, no, solamente les dejé grabar un mensaje nomás y hay personas que dijeron que están de acuerdo y que quisieran escuchar más de mí. So, entonces les pido que hagan un video acerca de este tema, que las Naciones Unidas, de cuándo se fundó, porque nuestra gente no sabe cuándo fundaron, cuáles fueron los motivos y todas esas páginas donde pueden dar. O sea, tan solamente así mencionemos y podemos dar citarle a dónde tienen que leer, porque hay mucha información y que ya les dije que todo llamado líder debe leer, porque si no lee, que no se llame líder entonces, porque está haciendo daño a la gente. Y hay indígenas que no están de acuerdo con la corrupción y quieren buscar una fuente de verdad. Especialmente habló alguien del Amazonas, directo del Amazonas, y cogí unos nombres ahí, pero necesitamos es hacer algo para que ellos puedan encontrar las fuentes de agua limpia, no el agua contaminada. And I couldn't even talk there. I could just like record a little message to leave it there, but there's so many people. There were some that were agreeing on what I was saying. They were ready to listen more about what I had to say. So maybe I would just suggest or ask if you could do a video explaining what the United Nations is, like how it was constituted, how it was shaped. And so the people can really have like a brief comprehension of that, because they are so lost with so many information and they just want to believe, you know, that everything is magic and everything is like, okay. So there was somebody that spoke, for example, from the Amazon, a leader that he was, you know, like kind of like on these same lines. So there's people that are really looking for a source of truth or for something real, but they just don't know how to go about it. They don't know where to find it. So if we can create that link or that like kind of like informational method for them, that would be great. Mientras tanto, estamos bombardeados con las fumigaciones y esas fumigaciones están contaminando el agua, y encima del agua que estamos usando para cocinar, porque no tenemos para estar comprando botellas de agua, el agua del planeta completo está amenazado a secarse, y los sueños que yo he tenido con el mar tiene que ver con el agua que está siendo contaminada, como nos explica el hermano Stuart. Quiero enseñarle, mire el agua contaminada, cuánto pelo he botado en dos semanas, mire, esta cantidad de pelo, aquí tengo. And on top of all of this, our waters are being polluted. We here are subject to a lot of fumigations from, I don't know what the heck. It all falls on the water that we are going to be using even for cooking, for, you know, nourishing ourselves. And look at how the water is so polluted that look at the amount of hair, excuse me, that I have lost just only during the last 2 weeks. So it's telling that the waters are completely changing. They are telling us that this is not going right, as our brother stewards always said. So esa es los issues más importantes que tenemos que enfatizar ahora para poder trabajar en juntos, y que el que tiene mejores ideas compartan para poder, según eso, también tomar acción todos. Ok, muchísimas gracias. Felicidades para todos. Mucho amor para todos. And so thank you very much for everybody. These are the things that we have to keep on emphasizing, because the more we speak about it, the more that people are going to be working on their minds on it, the more that there's going to be ideas, and the more ideas there are, we're going to be able to add and collaborate upon and apply them. So thank you again, and a lot of love for everybody. Okay, a lot of connections to many things that you said. Muchas conexiones con cosas que dijiste. Similarities, North and South, same policies. Cosas bien similares. En el norte y en el sur son las mismas políticas. Here in this community of Ganawage, y aquí en la comunidad de Kahnawake, the sellout traders in the genocidal elective system, los vendidos y traidores del sistema electo de banda, apply the exact same policies of which you are identifying in the South. Aplican exactamente las mismas políticas de lo que tú estás diciendo en el sur. Here in the community, they just done this summer. Aquí en la comunidad acaban de hacer esto este verano. They gave special status to non-native people to be able to live here. They gave them residency status. Le dieron a gente no indígena el permiso para poder vivir aquí. Les dieron la residencia. Different than membership status. Que es distinto que ser miembro. So membership anyways, in the first place, corruption, but. Que bueno, para empezar, la membresía como tal ya es una corrupción. So technically, you know, the only people who could be members of Ganawage are people who are Ganyangahaga.
Porque técnicamente los únicos que podrían ser miembros de Kahnawake sería gente Kañangajaga. But these sellout traders are selling permits, residency permits to non-native people to live here. Pero los traidores vendidos le están vendiendo permisos a los no indígenas para poder vivir aquí. And we know the clear expressed intent is to that over time, that person who is not native but who's been granted a permit to live here is going to end up participating, end up voting, end up being the non-native who's going to be passed off as the native, who's going to go after those monies that you're identifying. Y sabemos que últimamente esa gente no indígena que va a ser la que va a vivir aquí, bueno, van a participar en la vida de aquí, y lo que significa van a contribuir en votar por el sistema impuesto de banda, van a poder tener los dineros que los pueblos originarios deberían de tener, pero que ellos, como se van a hacer pasar por ellos, los van a obtener. So when we can see the similarities and become aware of it, y cuando podemos ver lo similar y ser conscientes de esto, then action can be taken. Algo puede ser hecho. But just think of this as a small example. Pero por ejemplo, okay, Edith and I sitting here, maybe Edith starts to detect some smell, like sulfur or something. Edith y yo estamos sentados aquí, entonces a lo mejor Edith empieza a detectar un olor como sulfuro. And well, she would say, "Do you smell that?" No, I don't smell nothing. Y me diría, oye, ¿hueles eso? Yo diría, no. To the point of where, maybe it starts to affect her ability to function, chemicals, poison affecting the body. Hasta un punto en que tal vez le va a afectar sus funciones corporales, va a estar como que, ay, no, le afecta. So then maybe I'll say, or maybe she'll ask me again, you don't smell that? Or maybe I'll say, hey, I do smell that. Entonces tal vez me va a volver a preguntar, ¿de veras no lo hueles? O yo le voy a acabar diciendo, oye, sí, ahora sí lo huelo. It's just the way things work, right? Es así como va. Okay, now that we both smell it, it's affirmed. Now we'll get up and we'll do something about it. Maybe move or try to find the source. Y ahora que ambos lo acabamos de entender y afirmamos, bueno, vamos a hacer algo. Tal vez nos levantamos, vamos a buscar la fuente. Even though Edith can detect it. A pesar de que ella no lo puede detectar. The fact is that as humans, we all can arrive at conclusions right away, but a good human passes it by somebody else to get their take to see, am I imagining things or am I correct in what I'm experiencing? El hecho es que un humano, bueno, puede entender algo por sí mismo, pero cualquier humano lo pasaría a alguien más para ver si está bien lo que está pensando o si puede ser afirmado por otro humano. Okay, so we do know that is a regular human behavior. All people display that. Y sabemos que todo el mundo hace eso. So then, what happens when collectives, not just individuals, are in that same scenario? ¿Y qué ocurre cuando los colectivos, no solamente una persona, se encuentran en ese mismo escenario? Well, just two individuals, well, then two individuals can take whatever effort, who knows how far it can go. Bueno, dos individuos pueden tomar medidas, pero quién sabe a dónde lleguen. But if two collectives become aware of the same thing, then a collective action becomes more of a reality, not just for the people of the South or one community or in the people of the North in one community. It becomes more of a reality for all of us. Pero si dos colectivos se dan cuenta de lo mismo en lugar de solo dos individuos, bueno, en este momento si hablamos de una colectividad en el sur y una colectividad en el norte, bueno, vamos a poder hacer mucho más cosas juntos. This thing that you said about the waters. Esto que acabas de decir con respecto al agua. This is another thing that has been a hot topic lately. Es algo que ha sido un tema bien caliente últimamente. And we just identified this and we'll say it again, that we are in the 9-moon gestation process. Y acabamos de decirlo y lo vamos a decir de nuevo. Estamos en el proceso de gestación de la 9ª luna. And any mother knows, everybody knows, that at the end of the 9 moons, when the baby's about ready to be born, the water is going to break. Y las mamás saben, y cualquier persona, que cuando el bebecito va a nacer, pues es ahí que las aguas de la mamá se van a romper. So we have 2 weeks left to this 9-moon gestation process. Entonces nos quedan 2 semanas al proceso de gestación de esta 9ª luna. Now, you might not think that the water's going to break. Y puede que no piensen que las aguas se van a romper. But if you've seen a pregnant woman,
and her belly's so big. And if it's the first time that you've ever seen a pregnant woman, you got no idea that water's going to break. All of a sudden, you're going to see, what is that? Pero si ves a una mujer embarazada por la primera vez y la ves una panzotota, pero no sabes que las aguas se van a romper, entonces si lo ves, dices, bueno, ¿y qué es eso? You'll say, oh, so that's what it means. That's what it's like when the water breaks. Y vas a decir, ah, bueno, eso es lo que significa cuando el agua se rompe. Okay, so now where we are at in the great cycle of things, nobody has seen our mother's water break before. Y en donde estamos ahorita, en el gran ciclo de las cosas, nadie ha visto que el agua de nuestra madre se rompa. So we might think that water breaking just means like, ooh, like there's going to be a flood, a lot of water somewhere. Entonces podemos pensar que va a haber como un montón de agua por todos lados, como una inundación masiva. Within the next 2 weeks, the water is going to break. En las próximas 2 semanas el agua va a romperse. And it's not necessarily going to mean a flood. No significa necesariamente una inundación. It's going to mean that all waters that we are aware of are going to be altered. It's going to change different. Sino significa que las aguas de las que estamos conscientes van a cambiar, van a ser distintas. Okay, so this is what we identify what is going to happen, what we're going to see within the next 2 weeks. Y esto es lo que decimos que vamos a ver que va a ocurrir en las próximas 2 semanas. So nobody has to believe it. Y nadie tiene que creerlo. And we're not forcing anybody to see things our way. Y no vamos a forzar a nadie a ver las cosas como las vemos. But it's just one of those things that we see. Pero es algo que observamos. Anyways, it helps us, you know, when we see a certain thing, we believe this is what's coming, and then we hear similarities from other people, then this is, like I said, it's like, oh, did you smell that too? And then we can take, it becomes real on the next level. Y así cuando podemos confirmar con alguien, como cuando dijimos, ay, puedes oler lo mismo, en este momento las cosas se vuelven reales. Yeah, okay, so we'll also be waiting from you, waiting for that information from you. Entonces vamos a quedar pendientes en recibir esa información. But this is also, we'll put this in the schedule of looking at doing a sharing about the United Nations. Pero es algo que vamos a poner también en el horario, lo que tenemos que hacer, de hacer algo con respecto, como dices, de las Naciones Unidas. But just so that you know, also, like we said, we know 2 weeks from now, we got our law recital coming up. That means we're really busy in the next 2 weeks. Might not be able to happen in 2 weeks, which means it might not happen until the end of September. I was going to say September. September. Sometime in September. Pero como sabemos, está el recital de la ley, entonces a veces uno puede hacer ahorita, sino más bien por ahí de septiembre. Okay, so now we'll go. Any final closing statements? Anything you want to say about anything? And then we're going to have to move on. ¿Algo más que quieras decir? Continúe nomás, hermanito, porque está demasiado caliente. Just don't continue because you are getting too hot. Okay. All right, then. Who's is that it then? Yeah. There's nobody, that other person that, what'd you say? Pat? No, she didn't come back. No. Okay. All right. Well, then, we've had enough. Everybody's had enough. We can only sit here and talk for so long. Everybody knows. Bueno, pues parece que ya no hay nadie más que quiera hablar y ya sabemos que tampoco nos podemos quedar aquí sentados todo el tiempo hablando. Even though the talk is good, it's necessary for us to reveal things and for a collective consciousness, awareness to develop. Y es importante el que podamos hablar para que al menos, aunque sea solamente palabra, podamos desarrollar una conciencia colectiva. Just to say, it's too bad that Roger couldn't join us today. It would have been nice for him to see, you know, for him to see the land. Y solo para decir que habría sido genial que Roger pudiese unirse a nosotros el día de hoy, al menos sea para ver la tierra. It's too bad that Eloy Mancapan cannot be upon the land anymore. Y es terrible que Eloy ya no pueda estar en la tierra. It's too bad that Leonard Pelche, Roger Chalk Mendoza, Celestino Cordova, it's too bad that they are
falsely imprisoned by the white man as prisoners of war. Y que Leonard y Roger y Celestino estén falsamente encarcelados y que por ello sean prisioneros políticos de guerra. But let's examine all of these circumstances. Pero examinemos todas estas circunstancias. What happened to Eloy Mancapan? That's a reality. His family is 100% aware and impacted by its reality. Lo que le pasó a Eloy es algo real que impactó a su familia, a su gente. All the friends and family of Leonard Peltier, Roger Chalk Mendoza, Celestino Cordova. We're talking about thousands of people, and by spin-off effects, the hundreds of thousands of people who are aware and know about it, affected by it. Y si a él aunamos a Celestino, a Roger, a Leonard y toda la gente que ellos han impactado, hablamos de una buena cantidad de gente. So these are realities. He is assassinated. He is dead. Y estas They are wrongly imprisoned. They are imprisoned. Y estas son realidades. Él lo asesinaron y ellos están en la cárcel. What do we do with that? ¿Qué hacemos con ello? Do we just let Eloy Mancapan be dead? ¿Vamos a dejar nada más que Eloy, bueno, haya sido asesinado y eso es todo? Do we just allow Leonard Peltier, Roger Chalk Mendoza, Celestino Cordova, do we just allow them to be falsely incarcerated? Y permitimos que ellos tres se queden ahí en la prisión injustamente? No. What we do is we take advantage of the reality of our circumstances. No, lo que hacemos es que tomamos ventaja de la realidad de nuestras circunstancias And we use the knowledge of what happened to Eloy Mancapan, y utilizamos el conocimiento de lo que le ocurrió a Eloy, the assassination of him su asesinato, by Chile. por el Estado de Chile. It's the official government policy of Chile to assassinate the original peoples who are protecting and defending their lands. Porque es la política oficial de Chile el asesinar a los pueblos originarios que están protegiendo sus tierras. It's the official policy of the so-called corruption of the so-called United States, of so-called Bolivia, of so-called Chile, to wrongly incarcerate Leonard Peltier, Roger Chalk Mendoza, and Celestino Cordova. Y la política oficial de el así llamado Bolivia, en donde se encuentra Roger, el así llamado Chile, el así llamado Estados Unidos, en donde está Leonard. So what we do is we use it to draw strength. Y lo que hacemos es que de ahí sacamos fuerza. We use the knowledge of Eloy Mancapan and what was done to him Usamos el conocimiento de Eloy Manquepan y lo que le fue hecho to not only strengthen us, but also to teach us. para no nada más darnos fuerza, sino para enseñarnos. Now, Eloy Mancapan, it's not that he was not knowledgeable. It's not that he was uneducated or anything. It's just that a human doesn't expect another human to kill. Humans are not supposed to kill, but we're dealing with Europeans. These are not humans. Y Eloy no es como, es decir, si hubiese esperado que alguien le asesinara o que él estuviera dispuesto a asesinar, pero estamos haciéndole frente a los europeos que son asesinos. And to get something straight, in all of your minds, the people who might consider themselves to be Europeans, if you are insulted by this, well, good. Y para la gente que pueda considerarse a sí misma europea y se sienten insultados, pues bueno. Because European is not an identity. Porque el europeo no es una identidad, It's a conduct. sino una conducta. It's a lie put into your head to conduct yourself in a subhuman way. Una mentira que es puesta en su mente para comportarse de una forma subhumana. And it's your God that put that false belief into your head. Y es su Dios el que pone esa creencia falsa en su cabeza. And so we draw upon the strength of Leonard Peltier, Roger Chalk Mendoza, Celestino Cordova. These are people, men of strength. Entonces jalamos la fuerza de Eloy, de Celestino, de Roger, de Leonard, porque son gente de fortaleza They're showing us how to be strong. que nos muestran cómo ser fuertes. They're showing us what to do out here
through their power that they offer us. Y nos están enseñando qué hacer aquí con el poder que nos están enseñando. What are you doing with that power they are offering? Are you letting it go to waste? ¿Qué hacen con el poder que están dando? ¿Lo están dejando irse al desperdicio? Are you doing anything with it? ¿Hacen algo con él? Well, as you see, we are not allowing it to go to waste. Bueno, nosotros no lo dejamos ir al desperdicio. We are drawing upon the power that they extend to us. Estamos jalando ese poder que ellos nos están dando. And whatever it is, we're doing something with it. Just this, whatever, if you think this is a waste of time, us talking about it, we're doing something with this power. Y si ustedes creen que aquí estamos perdiendo el tiempo porque nada más estamos hablando, no, estamos realmente haciendo algo con este poder. What are you gonna do? ¿Qué van a hacer ustedes? Are you gonna use their power? ¿Van a usar su poder? Or are you just gonna allow them to be the victim on your behalf as you lay down and die peacefully? ¿O van a permitirles ser la víctima en lugar de ustedes mientras ustedes se acuestan a dormir y a morir pacíficamente? We're gonna use them to guide us. Vamos a utilizarles para que nos guíen. How do we use Eloi Mankapan to guide us? ¿Y cómo vamos a poder usar a Eloi Maikepan para que él nos guíe? We learn from what he learned in giving his life. Aprendemos de lo que él aprendió dando su vida. He affirmed the white European. They're still insane. They're still genociders. They're crazy. Never trust them. Y él afirmó, el blanco europeo sigue siendo el mismo genocida, asesino, y no podemos confiar en él. Never expect humanity from them. Y no se puede esperar ninguna humanidad de su parte. The reality of the European La realidad del europeo is they have to be taught how to be human by us. es que tienen que aprender a cómo ser humanos y se los tenemos que mostrar. It's not something they're ever going to learn or become on their own. No es algo que vayan a poder aprender por sí mismos. When you consider how much time they've had already and what they've done with it, wasting life, destroying life, killing the heart of our mother, the European is a flash in the pan in this life. Cuando se trata de ver que han estado destruyendo el corazón de nuestra madre, bueno, el europeo es nada más un momento en la historia. So, if you associate yourself as being European, and if you are offended by what is said, y si ustedes se sienten asociados a ser europeo y se sienten ofendidos por lo que es dicho, it would be one thing if I'm making up lies about you and I'm saying whatever, I don't know, anything. No, that would be something to be offended against. But if you can not disprove anything that I am saying, if you can only substantiate it, then you should not be offended by the truth. Sería algo que si estoy diciendo mentiras, bueno, ahí sí oféndanse, pero si estoy diciendo la verdad, ¿por qué ofenderse? This means the reality of what's going on in creation, we can try to fix it all we want. What difference is it going to make if you got a bazillion white people who are continuously destroying? Todo eso para decir que de qué sirve que estemos tratando de hacer algo para parar la destrucción mientras toda la gente que piensa como blanca sigue destruyendo. Again, what is that, white people or European? Is it an identity? ¿Y qué es eso? Blanco, europeo, ¿es una identidad? It's a behavior. No, es un comportamiento. So if you are white, you associate yourself with white Europeans and you're offended by what we're saying, then just stop your behavior. Entonces, si ustedes se asocian con el blanco europeo, pues nada más dejen sus comportamientos. All you have to do is start acting human. Todo lo que tienen que hacer es empezar a actuar como humanos. And you can be 100% certain, you know, by your own history you recorded, we're going to love you. We're going to take care of you. We'll nurture you. We'll help you. We'll be there with you. Y pueden saber por los registros históricos que vamos a estar ahí para ustedes, que les vamos a ayudar y que les vamos a amar. But as long as the white European is the impetus behind assassinating people
like Eloy Mancapan and wrongfully imprisoning Leonard Peltier, Roger Choc Mendoza, Celestino Cordova, as long as you are allowing this to happen, if you're white European, you are the poison. You must change your mind. You must change your identity. Pero mientras el blanco europeo siga permitiendo y infligiendo asesinatos como el de Eloy Manquepan, bueno, ustedes tienen algo que hacer para cambiar y desasociarse de ese comportamiento. It's not something that I have to do. No es algo que yo tengo que hacer. The problems of this world were all caused by the white European. Porque los problemas del mundo fueron ocasionados por el blanco europeo. Now, they can remain, continue to believe that they're not the cause, continue to remain oblivious, and they will be perpetuating it. They are it. Y ellos pueden seguir pensando que no tienen nada que ver con los comportamientos corruptos, pero así lo van a seguir perpetuando porque sí lo son ellos. And if any original people see this, then you know that those are the people that you are to have nothing to do with. They are the enemy of creation. Y si hay gente de los pueblos originarios quienes ustedes ven que tienen este tipo de comportamiento, pues es a ellos a los que hay que aislar porque son ellos los que se han vuelto los enemigos de la creación. Okay, so if there's any white Europeans, non-native people who are offended by this and you think I'm wrong and you can substantiate, then sure, by all means, if we are wrong, we will correct. Y si hay alguien que se identifica como blanco europeo y dicen, lo que estás diciendo es incorrecto, por favor, díganoslo porque esto puede ser corregido. But will you, the white European, will you do the same thing? Will you correct? Pero el blanco europeo va a hacer lo mismo, ustedes van a corregir. Some of you will, but history shows that the majority, 99.99999% of you, don't give a good goddamn about anything that you are doing. Algunos sí van a corregir, pero nos demuestra la historia que el 99.99% no le interesa. This is the educated assessment of the white European. Este es el análisis educado de el blanco europeo. So again, if you don't like it, well, do something about yourself before creation does it for you. Y si no les gusta, bueno, hagan algo al respecto de ustedes mismos antes de que sea la creación la que lo va a hacer por ustedes. Okay, so today, very beautiful. In 2 weeks, on the 27th, we have our 5-year cycle of the Great Law, the recital of the Great Law of Peace. Entonces, hoy ha sido un día muy bello y en 2 semanas vamos a empezar el 27 de agosto el recital de la ley que tiene que hacer cada 5 años. This is over 2,000 years ago now that it was established. Y esto fue establecido hace más de 2,000 años. So this means we are coming up to the minimal of more than, but the minimal of the 400th law recital. Y esto significa que nos acercamos al 400º recital de la ley. Okay, so to all the people who have been keeping their original instruction alive in the annual 5-year cycle of their great law recital, congratulations to everybody. We have made it. Y para toda la gente que ha guardado viviente su compromiso con el recital de la ley a cada 5 años, bueno, felicidades porque lo logramos. We really look forward to these next 2 weeks and in particular, the whole 9th moon. Ya tenemos muchísimas ganas a estas 2 semanas y sobre todo a la 9ª luna. Now we'll go to everyone who's been with us, communicating with us, sharing with us. You are all a part of this beautiful, magical journey we've been on. Y muchísimas gracias a todas y todos quienes han estado aquí compartiendo porque hacen parte de este viaje mágico en el que estamos. And look how beautiful. Look how happy our mother is. Y miren qué bello y qué feliz es nuestra mami. If we do what our mother shows us to do, si hacemos lo que nuestra mami nos muestra que hay que hacer, we're going to have happiness. Vamos a tener felicidad. My mother showed me to do this.
Mi mamá me mostró cómo hacer esto I listened to my mother. y la escuché. And everything that I listened to my mother on, she was 100% correct. Y en todo lo que le escuché, ella tenía razón. You should never resist your mother. Nunca deberían de resistir a su madre. The moment she says something, it should just be 100% compliance. En el momento en el que ella diría algo, deberían de acatarlo. I think of things in my life. Pienso en cosas de mi vida. My mother taught me, she says, you know what? Don't drink. Don't smoke. She says, she knows it's there, probably going to do it. But she says, wait until you're at least 19, 20 years old before you're going to drink or smoke. Mi mamá me dijo, no bebas, no fumes. Y me dijo, bueno, obviamente va a estar ahí, a lo mejor lo vas a querer hacer, pero espérate al menos a que tengas unos 19 o 20 años. So I listened to her. Entonces la escuché. And I didn't drink or smoke. Y ni bebí ni fumé. I started drinking when I was 19. Empecé a beber cuando tenía 19. But I listened. I knew that I passed the phase of my brain development, spiritual development that is there as teenager. And I didn't poison my mind with the things my mother warned me about. Porque escuché, sabía que mi desarrollo cerebral, espiritual era hasta esa época, entonces no la afecté escuchando a mi madre. But when I was 12 years old, I'm standing around in a circle with my friends and the girl that I like, and she handed me a cigarette. So I stooped to their level and I took that cigarette and I smoked it for 2 weeks. And after 2 weeks, we're standing in the same circle. She goes to hand it to me again. And I refused it. I said, no. Well, she wasn't my friend anymore. They weren't my friends anymore. My mother showed me the truth. Cuando tenía 12 años, había la chica que me gustaba, están ahí en un círculo, me pasa un cigarro, pues lo agarro y hice eso por 2 semanas, pero al fin de esas 2 semanas, la chica que me gusta me pasa el cigarro de nuevo y dije, no lo agarro. Y ella dejó de ser mi amiga, todos ellos dejaron de ser mis amigos. Es así como mi mamá me mostró la verdad. My mother showed me the reality of how to work our medicines. También me enseñó cómo trabajar nuestras medicinas. I fell off the cliff here 30 years ago, and it was about 35 feet down, straight into jagged rocks. It ripped the hell out of my feet. Me caí de aquí, del lago, en una especie de precipicio que hay de unos tal vez 10 metros de altura y me caí sobre las piedras y todo mi pie se me desgarró. Everybody said I had my foot wrapped. I only used our medicine from the property here. And after 2 weeks, my toes were black. Even my father said, you better go to the hospital. You're going to lose your foot. Y al cabo de 2 semanas, todos mis dedos estaban negros, a pesar de que había tomado las medicinas de las raíces aquí. Inclusive mi papá me dijo, mejor vete al hospital porque vas a perder el pie. I said, no, I know who I am. I know how my medicines work. Y le dije, no, yo sé quién soy, yo sé cómo funcionan mis medicinas. Still got my feet. Todavía tengo mis pies. I was 8 years old, rushed to the hospital to have my appendix out. A los 8 años me llevaron corriendo al hospital para sacarme el apéndice. It was the Montreal Children's Hospital. Era en el hospital de Montreal para niños. It was the worst feeling I ever felt. Anybody who's ever had an appendix issue, you know, you're buckled in two, you can't straighten out, and the pain is just like constantly pulling you. Y es lo peor que puede ocurrir. Si alguien ha tenido un problema con el apéndice, saben que el dolor es bien agudo y les está jalando constantemente. My father was an iron worker working in New York. When he heard I was in the hospital, he came back, went to the hospital. They were prepping me to have an operation to take out my kidney. He says, no way. He took me home and he healed me with our medicines. I still have my appendix. Y mi papá trabajaba en Nueva York y cuando le dijeron que yo estaba en el hospital y me estaban preparando en la tabla de operaciones para sacarme el apéndice, mi papá se vino corriendo en el carro, llegó y me sacó de ahí y dijo, no hay forma de que le hagan esto a mi hijo. Me curó con sus medicinas y hoy todavía tengo mi apéndice. Did I say kidney earlier? Yeah, but Okay, well, you know, I wasn't meaning kidney. I meant appendix. Anyways, our medicines. I listened to my mother.
Y bueno, escuché a mi madre con las medicinas. My mother knows. Porque ella sabe. So my mother showed us to do this. She showed us this is how to attain happiness. Y mi mamá nos enseñó que es así como obtener la felicidad. This is happiness. Esta es la felicidad. This is what happiness should look like for everybody. Y eso debería ser la felicidad para todo mundo. It's what we do upon the land. Lo que hacemos sobre la tierra. We are love. We make happiness. Somos amor y hacemos felicidad. So we'll leave it at that. Nyawagoa, everybody, make sure you go out and you put your happiness into the world. Put your love into the world. Put it there with integrity, where you're not going to compromise it for anything. Y nos vamos a parar ahí y todo mundo salga a poner su amor con integridad. No se comprometan por nada. Yeah, so Nyawagoa, we'll close now. Entonces, gracias. Y ahora vamos a cerrar. Pagkatanuni, agwego, gunungwe, dano runungwe, skatne, agweg, dano condor, katsanhayan. We're happy that the life givers and the life protectors came together for this council of the eagle and the condor. Estamos contentas y contentos que las dadoras de vida, los protectores de vida pudieron venir a este consejo entre el cóndor y el águila. Edith está soco, eso también fue Panchita, eso también fue Celsa. Zapotecni Husage, Mexican Wenerista, Jonathan Huni, and Kinosadista, and Tohraga no Sesne, Yaviangaha, Ganawagan, and Wisnium Huntaga, no Raga Gawanoge. Teinorado, Garuma Gariangeso, Yankisota, Santaneca Garaqua, Yankista, Nyahontage, Tano Wet Kundum Hetzer Gawat. We give thanks to Sky Woman, our Grandma Moon, our Mama Earth, and all of the life givers in all of their shapes and forms. Agradecemos a nuestra Mujer Cielo, nuestra Abuelita Luna, nuestra Mami Tierra y todas las dadoras de vida en todas las formas en que se presentan. Tarañuago, Sawiskara, Sinikanya Taragiru, Agwego, Ununquasu Adano Agua Quatsire. We also give thanks to the twins, all of the waters, all of the medicines, all of the relations in good spirit. También le agradecemos a los gemelos, a todas las aguas, a todas las medicinas y a todas nuestras relaciones en buen espíritu. Yadiñasto, Yanatayuni, the Discarawage, Yakunsese, de Ganawida, Webodiane, Rodiane, Neyohahio, Kani Gugillo, Danogayandawana, Gayanera Saragoa, Degni de Yohade, Ayunkio Tagan, Hatandau, Aron Hetzeran, Gasastansaran, Negunue, Danogayandawana, Gasastansaranue. Ganaron Quaxerawana, Orihuyo, Skana, that's a Stansara, and Nogari Warishansara, Awe Kawatsire, Awe Gatsangham. We give thanks to the true spirit of the clans, Turtle, Wolf, and Bear. We give thanks to the peacemakers, be it female or male, that gave us the gift of the great law of peace and the Turo Wampum. And we ask them to help us to bring back the balance between the life givers and the life protectors. To bring back the love, truth, peace, power, and righteousness to the people, and to help us bring back the councils back into action. Le agradecemos al espíritu de los clanes de la tortuga, el lobo y el oso, y a todas las pacificadoras, mujeres, hombres que trabajaron para construir la paz, la gran ley de la paz, el wampum de 2 vías, y les pedimos que nos ayuden a crear el equilibrio entre las dadoras de vida y los protectores de vida, que podamos traer de vuelta el amor, la verdad, la paz, el poder de nuestros ancestros y la rectitud a nuestras vidas para reconstituir nuestros consejos. Y si hay algún obstáculo, lo empujamos en los 3 niveles de la existencia. And if there's any obstacle to that, we push it on the 3 levels of the existence. Danonogatena Yodoxa, eres awet, eres awet, eres awet. All right. Don't see Jadaka, everybody. Now we'll go. Muchas gracias. Mucho gusto. Take care of yourself. What?